Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Bueno, usted imaginará que yo hoy lo que tenía preparado era hablar de las elecciones alemanas, ¿no? O incluso de Ucrania, ya puestos a recibir tortas. Lo que pasa es que por el camino ha pasado algo que es de una gravedad extrema, y hay que contarlo. Verá usted, al principio de la legislatura, creo que fue el señor Rueda, el presidente de Galicia, acusó al gobierno de estar tramando a escondidas una condonación de la deuda autonómica de Cataluña en perjuicio de todas las demás comunidades autónomas. Y entonces la señora Montero salió públicamente a decir que eso era mentira, que la condonación de la deuda no formaba parte de los pactos de legislatura. Hoy la señora Montero ha salido a decir que la condonación de la deuda forma parte de los pactos de legislatura del gobierno con el separatismo catalán. Bueno, mienten como respiran, y hoy efectivamente se ha anunciado algo que en principio tiene que aprobar un Consejo de Política Fiscal, que en realidad depende del gobierno y de alguna comunidad autónoma, bastaría con una, en este caso será la catalana, y que es extremadamente grave. Puesto en negro sobre blanco, el titular es: el gobierno condona la deuda de las autonomías 80.000 millones de euros. Digo, qué bien, ¿no? Se nos ha quitado de encima la deuda. Bueno, pero es que es mentira. Es mentira. A los gobiernos autonómicos les condonan parte de la deuda, es decir, que esa deuda deja de computarse en sus deudas autonómicas para pasar a la deuda de la Administración General del Estado, es decir, la que pagamos todos. Esos 80.000 millones, cerca de 17.000, van a ser para la deuda catalana. Un gobierno autonómico que lleva acumulando desde hace un montón de años deuda sin parar, que roza, si no sobrepasa ya los 70.000 millones de euros, y que por este procedimiento vamos a tener que pagar todos. Vamos a tener que pagar todos, además, porque toda esa deuda, claro, hay que pagarla, se suma. Y de momento seguiremos pagando intereses, y seguiremos sumando y sumando y sumando. Y aquí hay dos grandes problemas. Uno, ¿cómo es eso de que a cualquier ciudadano común una deuda le lleve a la cárcel y, por el contrario, a un gobierno manirroto se le perdone? Dos, ¿cómo es posible, además, que esa deuda haya sido la contraída por un gobierno que lleva manifiestamente un montón de años conspirando contra la unidad nacional y empleando los recursos de todos para trabajar contra todos? Doble injusticia. Y sobre esto, además, otra institucional, porque esta decisión no la ha tomado Madrid con el gobierno catalán. Esta decisión trae causa de las reuniones entre Zapatero, Puigdemont, Junqueras. Ha salido Junqueras hoy a anunciarlo en rueda de prensa antes que el gobierno, y forma parte, en fin, del despedazamiento de la nación, porque además no va sola. Incluye también el aumento del cupo de los mozos de escuadra en 6.000 más. Creo que la cifra es que quiere llegar a 25.000 en 2030. ¿Y para qué? ¿Para perseguir rateros por las Ramblas? No. Para pedir también las competencias de fronteras. Y si piden las competencias de fronteras, sencillamente en España el Estado se ha acabado. Ya no hay. Por eso es tan grave esto que está ocurriendo. Tenemos un señor que está dispuesto a despedazar la nación. Para mantenerse en el poder, por supuesto, pero también porque despedazar la nación forma parte del programa. Y en este sentido es muy revelador que haya sido Zapatero el que haya estado haciendo de correvidile con el separatismo catalán. Se diría que el PSOE ha reanudado uno de los proyectos más descabellados que ha tenido el PSOE en su historia, que es aquel proyecto confederal de la época de Largo Caballero. Bueno, así estamos, y usted y yo pagando. Y esta gente se acaba de convertir, si no lo era ya, en fin, en enemigo declarado no solo de la unidad nacional, sino también de la igualdad de todos los españoles y, mire usted, simplemente de la justicia.
21:49, 20:49 en las Canarias. Dentro de un instante, por cierto, estará con nosotros Karina Mejías, que viene de Barcelona y nos va a poder aportar, por cierto, una perspectiva nueva sobre esta cuestión de la condenación. Mucha gente está diciendo, bueno, es que los catalanes se lo llevan todo. No, los catalanes no. No. La oligarquía separatista catalana, y se lo lleva para seguir sufragando unos servicios sociales que cada vez más catalanes sienten como que no les benefician a ellos, que benefician a otros que están allí. Bueno, esto será otra historia. De momento ha pasado muchísimas cosas este fin de semana y nosotros vamos a tratar de resumírselas lo mejor que podamos. Titulares. Por supuesto, empezaremos por este asunto. Sánchez quiere condonar por las bravas la deuda de Cataluña, en el bien entendido de que no es solo una cuestión de deuda, no es solo una cuestión de Cataluña. Por cierto, que el PP esta vez sí ha dicho que se van a plantar todos ellos. Bueno, veremos en qué consiste ese plantamiento o esa plantación y lo que sale de ahí. La solución en el Consejo de Política Fiscal. El PP de momento hace cosas, vamos a ver. No hay en España grupo político que haya sufrido tanto el azote del terrorismo como el Partido Popular. Ninguno. Político, quiero decir. Otros también, no son los únicos, ciertamente, pero ninguno como el PP. Bueno, pues va el PP en Rentería y firma con Bildu una declaración municipal abiertamente enfocada, porque era obvio que era para eso, a boicotear una carpa de Vox al día siguiente en el pueblo. Y había que verlos. Bueno, ahí los están ustedes viendo. Es alucinante. Bueno, los de Vox allí estuvieron y Amaia Martínez, más valiente que nadie, ¿verdad?, haciendo frente a todo eso que están ustedes viendo. Que es ETA, no tiene otro nombre, es ETA, solo que ahora no le hacen falta pistolas. No le hacen falta pistolas porque tiene ayuntamientos y además votos como el del desdichado concejal del PP. En política internacional, que en realidad ya es más nacional que otra cosa, en Alemania ha pasado una cosa muy curiosa. La inmensa mayoría del electorado ha decidido dar la espalda a las políticas del Partido Socialdemócrata. Han votado mayoritariamente, aunque sea una mayoría minoritaria, al Partido Demócrata Cristiano, cuya primera decisión ha sido meter en el poder al Partido Socialdemócrata contra el que han votado los alemanes. Bueno, hay quien piensa que esto es muy civilizado, lo que usted quiera, pero en fin, es que es difícil, coger esta mosca por el rabo. Alternativa por Alemania, que era la alternativa soberanista a los partidos del sistema, obtiene un resultado histórico, pero ojo porque los grandes partidos clásicos, desde los tiempos de la ley fundamental de Bonn, que dice Antonio Alonso Timón, gobernaban en Alemania, es decir, SPD, CDU y los liberales, no llegan al 35% del conjunto, ¿eh? O sea, el batacazo es importante, lo contaremos. En cuanto a la cuestión de la guerra de Ucrania, la Unión Europea ha anunciado más ayudas a Ucrania contra Rusia en el tercer aniversario del comienzo de la Segunda Guerra, como dicen los rusos, o de la guerra, como dicen aquí en ámbitos occidentales. Ha sido muy divertido. Pedro Sánchez, usted el otro día se colaba a codazos en una cumbre organizada por Macron en París. Al final fue allí, habló, luego hizo unas declaraciones, ha anunciado un montón de dinero, hoy ha estado allí en Kiev, y mientras Pedro Sánchez se erigía en el líder internacional contra Trump, Macron se cogía un avión y se marchaba a ver a Trump a Washington. Y allá han estado echando unas risas, intercambiando caricias. En fin, Pedro, de verdad, hijo mío. Ay, vale. Y a ver si nos da tiempo para hablar del caso Monedero. No por Monedero en sí mismo, sino porque esto sí que es lo de iba a decir Saturno devorando a sus hijos. Bueno, voy a omitir cualquier tipo de comparación para no dar lugar a dobles sentidos. Esta gente ha sometido al país a una formidable histeria con la cuestión del género, los abusos y no sé qué, y mire usted por dónde, pues ahora son ellos los caídos. Lo peor en el caso de Monedero es que al parecer todo el mundo lo sabía, pero nadie lo denunció. Los mismos que estaban acusando a todos los demás de las denuncias falsas, de que había que sí o sí señalar al acusado por el solo hecho de serlo, estos mismos estaban ocultando a este señor. Hasta la Complutense, que le había prohibido recibir alumnas con la puerta cerrada. La Complutense, la madre que los parió.
Bueno, veremos esto en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Óscar Rivas, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, José Javier. La verdad es que hay que conocer la Facultad de Ciencias Políticas para saber la jauría que es aquello. Es decir, y hay que convivir y hay que estudiar, pero yo creo que la gente no se hace ni siquiera una remota idea de lo que es aquello. Es un zulo y no en el mejor sentido del término, si es que lo tuviera, ¿no? Y muy abochornado, pero sobre todo dolido con lo de Rentería. Es decir, muy dolido porque uno se pregunta qué está pasando en España, qué está ocurriendo en el Partido Popular. Es que esta gente no tiene corazón con todo lo que hemos vivido. Yo lo viví ahí, desgraciadamente, en primer plano. Es decir, no tiene corazón. Es decir, con aquellos que asesinaron a sus compañeros, los asesinos de Miguel Ángel Blanco, los asesinos de Gregorio Ordóñez, y ahora pactan con ellos. De todos, de Zamarreño. En fin, es que la lista, me tocó ir, no me tocó, lo hice voluntariamente a muchos de aquellos funerales, a muchos de aquellos entierros, y ahora vemos que aquellos que heredan su legado lo hacen de esta manera, muy dolido. Después hablaremos de ello, desgraciadamente hay que tocar ese tema, porque hay que decirle a la gente qué es el Partido Popular del País Vasco hoy y por qué se ha quedado reducido a la mínima expresión, ¿no? Y después informar que el próximo jueves en Casamata pues me han invitado a participar en una mesa redonda para hablar de Jean-Marie Le Pen. Así que tocaremos el tema, cualquiera que esté interesado en la cuestión. ¿Y esto va a ser cuándo? El jueves, este jueves a las 7 de la tarde en Casamata. Bendita casa, una casa de libertad donde se puede hablar de todo. Y sí, y además el embutido está muy bueno, todo se ha dicho. El embutido está muy bueno. Sí. El jueves por la tarde yo estoy presentando el libro de Paloma Hernández de Feminismo y Islam. Ah, mira. O sea, el jueves vamos a tener overbooking. Mi patria chica, salmantina también. Óscar, bienvenido, buenas noches. Don Enrique Calvet, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Estoy, como siempre, muy bien, inmerecidamente bien acompañado detrás de la pantalla y aquí mismo. Y bueno, para empezar, si quisiera, de una de las cosas que usted ha dicho, recargar todavía más el estrambote, por decir estrambote, o la locura, o la pérdida absoluta de referencias que ya hay en este país, porque nos preocupamos mucho de las injerencias de unos y otros en las elecciones, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo de Rumanía como caso paradigmático, una injerencia dudosa, indemostrable, los que protestan de la injerencia rusa, pero hay que ver la injerencia americana que ha habido en las últimas alemanas, pues etcétera. Bueno, pues eso que usted ha dicho de la negociación, cuyo resultado es que sí, la condonación de la deuda estaba en los acuerdos, que por cierto nunca se han hecho públicos, muchas veces. Exactamente. Bueno, pues un elemento decisivo es lo que opina, y yo no sabía que se había admitido, la verdad es que lo reconozco, yo creí que había sido un absurdo y que por absurdo se había dejado, pues no, es lo que decide un árbitro internacional. El Salvador. Sí, señor, es impresionante. Es increíble. Que acaba de... Es decir, la política entre el gobierno de España y unos señores amnistiables, condenados, separatistas, la arbitra y dirige un agente internacional, concretamente de El Salvador. Pretender que España existe, pues sí, claro, como vestigio histórico y como constructo político, jurídico, pero esto ya no, esto no se aguanta. Es decir, bueno. Y segunda cosa, avisar que por circunstancias que se están produciendo, ahora se ha terminado con Alemania, se supone que el último de los grandes cambios previstos para abordar la siguiente fase de la historia de Occidente. Parece ser que puede ser que no sea tan así, porque desgraciadamente para él, y por supuesto que le deseo lo mejor, pero parece ser que el Papa está en unas condiciones que me recuerdan mucho un luto reciente, ¿eh? O sea, esa neumonía con tal y cual. O sea, ¿Se te puede dar el pésame en público? Por supuesto, ¿sí? Por supuesto. Pues sí. En nombre del programa, de todos los compañeros y de todos los espectadores, estoy seguro, queremos acompañar el sentimiento de Enrique Calvet por el fallecimiento de su madre la semana pasada. Sí, el viernes, después,
como lo he citado aquí otras veces, mi centenaria madre, que ha tenido una buena madre, placentera, aunque ha vivido 2 guerras mundiales, una guerra civil, la guerra de Argelia, ha tenido una vida placentera, y mi madre se apagó en paz y serenidad. No hay desolación, no hay sentido de justicia, hay tristeza. Muchas gracias a todos y no es tema. Pero ella es la que me ha formado, desde luego, en la visión histórica de lo que ha sido y de lo que no tiene que volver a ser. Entonces, yo aviso que por todas estas circunstancias, cambió no el papado, a ver, yo me voy a radicalizar terriblemente. Y me voy a radicalizar terriblemente en pro de la Unión Europea. Hombre, que esta noche será importante que alguien mantenga la bandera. Enrique, bienvenido, buenas noches. Don Antonio Alonso Timón, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues todavía un poco escandalizado por lo de la condonación de la deuda a Cataluña, porque es que no salimos de una y entramos en otra. Lo que les está costando a los españoles esta legislatura y que el actual presidente del gobierno se mantenga en el poder, pues yo creo que debe ser calculado, tendría que ser calculado, pero es una cifra bastante grande. Y sobre todo con cosas y medidas que, como esta, son muy socialistas. Es decir, condonar la deuda a las comunidades ricas para que la tengan que pagar las comunidades pobres, eso es muy socialista. Amnistiar a unos dirigentes políticos separatistas que han hecho todo lo que han hecho, pues eso también es muy socialista. Y luego, claro, los separatistas ya no engañan a nadie tampoco. Esto de que quieren la independencia, quieren su modus vivendi. Y entonces estos viven de eso, de sacar todo lo que pueden, que viven extraordinariamente bien, pero les importa una higa los catalanes. Lo que les importa es seguir en su machito y seguir ahí intentando, como digo, sacar todo lo que pueden a España. O sea, es absolutamente indignante. Y eso conjugado con otras medidas como la de cierre de las nucleares, la subida de impuestos. Al final, el proyecto es crear dependencia en la sociedad, cargarse a la clase media y que todos tengamos que vivir de la paguita. O sea, todo lo que se está haciendo es una auténtica ingeniería social basada en una mentira tras otra y basada en una ideología que no existe, porque el proyecto solo es el mantenerse en el poder y no hay otro. Y si hay que desintegrar la nación, se desintegra. Y si hay que hacer lo que haya que hacer y pasar todas las líneas rojas, se pasan. Si la sociedad española está dispuesta a tolerar esto, pues entonces tenemos lo que nos merecemos. Yo ya hace mucho tiempo que mi capacidad de sorpresa pues es difícilmente rebasable, pero esto es lo que tenemos y la sociedad española, si no reacciona, tenemos en la actualidad un país de pandereta. Si no reaccionamos, iremos a peor. Si tenemos un país. Si tenemos un país. Sabía que Enrique iba a decir eso. Antonio, bienvenido, buenas noches. País tenemos, Mejías, ¿qué tal? Son gobiernos. Bien, bueno, ¿te ha tocado en el tren o algo? ¿El dinero este de que está repartiendo? No, ahora os decía que yo vengo de Barcelona, como soy catalana y soy barcelonesa, antes de salir me vais dejando los 800 euros que por español me toca por condonación de deuda, así que nada, agradecida de antemano, ¿no? Sí, tú decías que era mantener el chantaje, yo lo que creo es que es comprar el poder. Claro, y que no hay otro mayor gesto de corrupción que este, ¿no? Que es comprar el poder, vender el país a trozos a costa de lo que sea, ¿no? Y como muy bien has dicho, evidentemente a los catalanes les importamos muy poco. Ellos lo que quieren es seguir manteniendo el poder. Ahí tienen todo un clientelismo colocado, amigos, familiares y conocidos colocados en toda la administración catalana, que cada día es más grande, más elefantiásica y sobre todo más ineficaz. Y ahí siguen, ¿no? Porque se van sucediendo unos y otros, porque tampoco vemos que con el actual presidente de la Generalitat las cosas vayan a cambiar absolutamente nada. De hecho, lo que hay es una pugna entre los de Junts per Catalunya y los de Esquerra Republicana para saber a ver quién sangra más al Estado, ¿no? Si unos hoy han retirado la cuestión de confianza porque les han concedido el control de las fronteras y la gestión de la inmigración, que ya es prácticamente un Estado independiente de facto. Claro. Pues los otros han salido a ver quién daba más en la subasta, ¿no? Y a decir, bueno, que nosotros hemos conseguido que nos condonen la deuda. Como si la deuda se pudiera esfumar. O sea, como si las deudas fueran algo que desaparece así por arte de birlibirloque, ¿no? La deuda sigue existiendo, lo que pasa es que lo que se difiere es quién la va a pagar. Y la vamos a pagar el conjunto de todos los españoles, porque eso son deudas contraídas, o bien con bancos extranjeros, o bien con el propio Estado, pero también a cargo de
de otros, y así va incrementando también la deuda del Estado hasta convertirlo en un Estado prácticamente con un nivel de deuda que ni siquiera está muy lejos de poderse asumir desde nuestro Producto Interior Bruto, ¿no? Que ya lo supera con creces. Por lo tanto, yo creo que las dos noticias de hoy son dos malas noticias que solo sirven para atornillar a Sánchez en el poder y que, como bien decías, pues es una desgracia para el conjunto de los españoles tener que mantener un gobierno en estas condiciones. Todo para ellos, nada para los españoles. Karina, bienvenida, buenas noches. Nos vamos a ir enseguida a la publicidad y a empezar a destripar todo lo que pasó. Empezaremos por la CEPAC, lo de Washington, que ha estado en fin, muy bien, con Donald Trump diciendo, soy incapaz de repetirlo. Es algo así como Santiago Viscal. Bueno, lo veremos. Pero antes, el dedo mágico de Adolfo Albistur. Sí, el glucómetro. El glucómetro que no hace falta pinchar. Que no hace falta pinchar. Fíjate, antes quería comentar, Esparza, un poco por todo género de cosas hoy, ¿no? Sí, un montón de cosas. Por las dudas que puede tener la gente con el tema de las diabetes. Porque nos consultan mucho, que por cierto, os voy a decir una cosa que es muy importante. A partir de ya, es decir, todas las personas que compréis cualquier producto nuestro, vais a tener un servicio gratuito de telemedicina, de psicólogo y de nutricionista. ¿De acuerdo? Para que esas dudas que tenéis médicas os las puedan resolver desde casa, ¿vale? Pero no obstante, o sea que ya lo sabéis, que todas las personas que compréis un glucómetro, lo que sea, vais a tener un servicio que vais a tener 24/7 al otro lado del teléfono o al otro lado de una videoconferencia a un médico que os explique. No obstante, quiero decir una cosa, la diabetes tipo 1, que yo voy a decir, digo, mira, este glucómetro no es para los diabéticos tipo 1, no es. El diabético tipo 1 es un diabético que ha empezado normalmente desde la juventud, es un problema del sistema inmunológico. Es decir, ha atacado el sistema inmunológico a nuestro páncreas, ha atacado a los islotes que generan la insulina y entonces no tenemos insulina, no tienen insulina. Esto incluso hay alguna serie de trasplantes que se hacen ambulatoriamente, que colocan esos islotes, pero al cabo de unos meses vuelven a perderlo. ¿Por qué? Porque sigue el sistema inmunológico atacando. Entonces, no les queda otra que controlar muy bien la diabetes, un control de 24 horas con unos sensores que se colocan y que va a tener el control de diabetes continuo, porque cada vez que le suba va a tener que colocar insulina, cada vez que le baje tendrá que tomar azúcar para regularla, ¿vale? Entonces esos son los diabéticos tipo 1. Los diabéticos tipo 1, si utilizan de vez en cuando el pinchazo, sí que pueden utilizar esto, pero no es lo recomendable. ¿Para qué es recomendable el glucómetro? Bueno, el glucómetro es recomendable para los diabéticos tipo 2, prediabetes o personas aquellas que os queréis controlar la glucosa. Que no es que no tengáis insulina, el problema es que la insulina se ha hecho resistente. Se ha hecho resistente, entonces no entra bien el azúcar dentro de la célula. Entonces generamos subidas de glucosa. Subida de glucosa es peligrosísima cuando la mantenemos durante el tiempo. ¿Por qué? Porque genera problemas circulatorios, problemas de glaucomas en la vista, problemas neuropatías, problemas en el riñón. Es decir, hay que controlarla. Para ello, ahora sí que existe esto, en vez de tener que usar los pinchazos continuos, dolorosos, no los hacemos porque nos duele, la yema de los dedos se nos queda dormida. Bueno, pues con esto simplemente es colocarte el glucómetro, das a un botoncito, en tu propio móvil, tienes una aplicación que es muy sencilla de utilizar, si no nosotros os guiamos y vais a tener ahí esa glucosa que tenéis en cada momento. Voy a comer, me la mido, a ver cómo estoy. Después de comer, me la mido a ver cómo estoy. Voy a salir a pasear, me la mido a ver cómo estoy. Porque es que es rápido, son segundos. Y así voy a tener un buen control. Porque si mantenemos los niveles de glucosa en la línea determinada, es decir, entre unos 80, 130, 140, no hace falta tener 80, 120, es suficiente para que no tengamos ningún problema en ningún órgano. Así que os recomiendo de veras a que tengáis este glucómetro. Y además de ese servicio de telemedicina, también os digo una cosita, os vamos a regalar un librito que he sacado. Anda. Se lee rápido, se lee fácil. Mira. Se llama Historia de nuestros médicos. Son 10 médicos donde, hemos elegido 10 médicos con una vida apasionante, de diferentes especialidades y que además se novela con una vivencia personal en mías. Así que regalo vuestro para vosotros porque, pues nos tratáis muy bien a todo el equipo que configuramos lo que es Protege tu Vida y nosotros también a vosotros. Así que tenéis aquí este librito para vosotros. En el 900-730... Sacamos el teléfono de Protege tu Vida para que la gente saque. Ahí estamos, 900-730-101. O en la web protegetuvida.es. Llame una sola vez, por favor. Solo una vez es suficiente. Y usted ya pregunta, ahí si la Bella Durmiente hubiera sabido esto.
No se había pinchado. No se había pinchado. Adolfo, gracias mil. Nos vamos a la publicidad, a la vuelta, a la CEPAC de Washington, nos vamos a la cumbre de Kiev, nos vamos a Alemania, claro, todas esas cosas, y luego lo de Junqueras. ...22-14, 21-14 en las Islas Canarias. Vamos a empezar por la conferencia política conservadora internacional que se desarrolla todos los años en Estados Unidos. Ha sido en Washington este año, que yo sepa no siempre ha sido en Washington. De hecho hemos tenido a Fuster durante años, cuando antes de ser un arcipreste en Vox y tal, era habitual corresponsal del Gato allí, que no se perdía una. Bueno, este año era particularmente importante, claro. Trump en la presidencia. Vamos a ver. O sea, la CEPAC es la conferencia política conservadora por antonomasia, vinculada a lo que era tradicionalmente el Partido Republicano. Claro, el Partido Republicano, por su parte, ha evolucionado de una forma que ya no es ni la sensibilidad conservadora de hace 20 años, ni tampoco el mundo Trump, que sin embargo ha terminado apoderándose por completo del espectro ideológico y político estadounidense. Y además de quienes desde Europa acuden allí somos aliados. Por ejemplo, Vox, pero también Meloni. En fin, ha sido francamente interesante verlo y escucharlo. Miguel Gutiérrez nos hace su informe. La Conferencia de Acción Política Conservadora de Estados Unidos ha reunido un año más a las principales personalidades de la derecha a nivel mundial. La cita contó con la presencia del propio Trump, de Javier Milei, de Nigel Farage, de Santiago Abascal y de Giorgia Meloni de forma telemática, entre muchos otros. Donald Trump asegura que con su mandato la era woke y globalista se ha acabado en Estados Unidos. The fraudsters, liars, cheaters, globalists and deep state bureaucrats are being sent packing. We're draining the swamp and we're restoring government by the people, for the people. Por su parte, Javier Milei denunció que la clase política en Occidente se está convirtiendo en una máquina totalitaria que dicta cómo cada uno debe vivir con un Estado intrusivo que cada vez requiere más impuestos para funcionar. Somos un peligro para el partido del Estado, para quienes viven de su expansión ilimitada, para quienes quieren un individuo dependiente y sometido a sus caprichos regulatorios. Somos su peor pesadilla. Venimos por sus privilegios, habiendo sido elegidos por la mayoría de cada uno de nuestros pueblos, con el mandato claro de quitarles un poder que no les pertenece. En esta misma línea, Milei hizo entrega a Elon Musk de una motosierra, su icónico símbolo, para que continúe recortando el gasto superfluo de la administración desde el Departamento de Eficiencia Gubernamental. La situación europea centró gran parte de las intervenciones, por la amenaza que supone la inmigración ilegal y masiva para Occidente. Los ponentes mostraron su rechazo absoluto a los intentos de censura en el viejo continente. El Reino Unido es ejemplo de esta deriva. Así lo denunció Nigel Farage. We want control of our sovereignty, our borders and our identity. We've had enough of being told you can't say that. We should be allowed to say whatever the hell we want. Abascal mandó un mensaje similar. Europa y Occidente no tienen nada que ver con el modelo de von der Leyen. Porque Europa es la filosofía griega, el derecho romano y la espiritualidad cristiana. Europa no es la sumisión islamista, ni la ideología woke, ni la cultura de la cancelación. La labor de Abascal al frente de Vox y de Patriotas por Europa fue aplaudida por Donald Trump. The leader of Spain's Vox Party, Santiago Abascal. Thank you, Santiago. Thank you very much. Great job you're doing. El presidente de Vox aprovechó su presencia en la CEPAC para verse con Elon Musk, al que agradeció su defensa de la libertad de expresión en la red social X. Musk, por su parte, auguró una futura victoria de Vox en las elecciones generales. Giorgia Meloni intervino de forma remota desde Italia y explicó por qué el soberanismo va cogiendo tanta fuerza. They vote for us because we defend freedom. We love our nations. We want secure borders. We preserve businesses and citizens from the green leftist insanity. We defend family and life. We fight against wokeism. We protect our sacred right to our faith and our free speech. And we stand for common sense. La unión de la derecha soberanista internacional es un hecho y la ola está llegando a Europa. Habla muy bien. Bueno, ahí está el asunto.
Esto era inimaginable hace unos años en el mundo de la derecha, ha cambiado enteramente todo. Así que conviene no examinarlo con los criterios habituales de la gente que sigue pensando el mundo en términos de Guerra Fría, porque estamos en otro mundo enteramente distinto. Empezaría por Karina, que te echaron de menos en Washington. No creo que me echaran de menos, pero sí que creo que ha sido una convención muy importante porque realmente estamos viviendo una situación de cambio de paradigma en el tablero geopolítico, ¿no? Y creo que es una convención importante, entre otras razones, porque sí que se dibuja una alternativa a lo que hemos vivido hasta ahora. Hasta ahora era izquierda radical con izquierda moderada, centro con izquierda, bueno, un poco el paisaje que se está dibujando en estos momentos Alemania, ¿no? Y siempre gobierna la izquierda, queramos o no. Yo creo que en estos momentos esta convención ha puesto de manifiesto que hay ya muchos países europeos que, junto a Estados Unidos, pues han configurado una alternativa política diferente, que han puesto la recuperación de la identidad de los países, de la soberanía de los países en todos los ámbitos, soberanía, no solo soberanía nacional, sino soberanía energética, soberanía política, soberanía social, es decir, que los países puedan tomar sus propias decisiones en función de sus características y de sus situaciones definitivas, pero siempre bajo unos valores que yo creo que son fundamentales, ¿no? La defensa de la vida, la defensa de la libertad, la defensa de la democracia. Entonces a mí me parece una convención importante que pone de manifiesto que hay una alternativa política y que se fundamentan unos valores muy sólidos que se van a intentar recuperar y que ponen en el centro la soberanía de los países. Y a mí me parece importante en este momento, porque que haya una alternativa va a ilusionar a mucha gente. Antonio, Óscar, Enrique. A mí hay cosas que me gustan más y cosas que me gustan menos, pero los pilares básicos de la convención esa sí me gustan. Es decir, la defensa de la libertad, la defensa de la vida, la lucha contra el wokismo, la lucha contra la ingeniería social que está llevando a cabo la izquierda, creo que está bien. O sea, hay un mínimo común denominador dentro de esa convención. Hay personajes que, ya digo, me caen más simpáticos y menos simpáticos. Por cierto, Meloni cada vez me cae más simpática. Creo que habla estupendamente bien, tanto en italiano como en inglés, y se la entiende perfectamente. Y yo ya digo, como bien ha dicho Karina, es una alternativa a lo que yo he denominado la Comintern del siglo XXI, que estaba destrozando las naciones. Si hay un dato fundamental, donde gobierna la ultraizquierda y la Comintern del siglo XXI, son países fallidos, un fracaso total y absoluto. Y en países como Italia o Argentina, donde gobiernan estos señores, pues ya se está viendo lo que está pasando. Son países que están triunfando económicamente, que han mejorado a todos los niveles y que están defendiendo, yo creo que, causas justas, como estamos diciendo. Sobre todo, creo que hay que centrarse mucho en la libertad, porque lo que hemos ido perdiendo en los últimos años ha sido espacios de libertad, y es un terreno que hay que reconquistar. Pero tú fíjate que en el caso de Meloni, el equipo de opinión sincronizada del gobierno está empeñado en decir que Meloni se aparta de esta convención, que Meloni no está de acuerdo, que Meloni no se incluye entre ellos, que tiene un partido, bueno, un grupo propio en Europa, y sin embargo Meloni ha estado ahí. El equipo de opinión sincronizada del gobierno y el de la oposición y también. El de la oposición también, es muy curioso sí. Es curioso, ¿no? Es muy curioso que quienes dicen eso de Meloni eran los que hace no mucho la llamaban fascista, y nazi y no sé qué más, ¿no? Es decir, pero eso da cuenta de lo preocupados que están, pero evidentemente Meloni es una más, además es un miembro importante en esa defensa de la libertad. Es decir, ella también ha suscrito esas palabras que ha puesto el reportaje y que mencionaba Abascal, y que el otro día don Enrique y yo, pues no sé si fue en antena o fuera, es decir, pero decíamos, es decir, y después seguramente discutamos de la Unión Europea, ¿no? Pero Europa no se entiende sin la filosofía griega, el derecho romano y el cristianismo, eso está claro, ¿no? Es decir, yo he sido siempre muy flipado del tema CEPAC y uno aprecia el cambio que se ha producido en muy poco tiempo, ¿no? Es decir, antes para poder obtener noticias tenías que ser muy iniciado, meterte en páginas muy especializadas, y ahora lo ves que están protagonizando pues, portadas de periódicos de todo el mundo, ¿no? Con lo cual algo ha cambiado, ¿no? El globalismo, es decir, que tiene unas connotaciones muy negativas que todos conocemos, también ha favorecido una resistencia muy nítida por la libertad. Estoy de acuerdo contigo, Antonio, debe ser una de las claves en nuestro discurso, en nuestra dialéctica, y he de decir que efectivamente hay gente que me cae mejor, la mayor parte de la gente me cae muy bien,
Pero hay que decir que los estadounidenses, es cierto, que juegan en casa, pero han estado un poco sobraditos, han estado un poco sobraditos, van ahí diciendo que Trump tiene que estar por los siglos secula seculorum, porque, es decir, es irrepetible. A ver, yo los veo un poquito subiditos, pero bueno, juegan en casa. Es decir, creo que la presencia de Trump, sin lugar a dudas, constituye un nuevo paradigma en términos ideológicos y que no es perfecto, pero desde luego hay que estar con él. Así que muy satisfecho del rumbo que sigue el mundo. Es decir, frente a los totalitarios que siempre están en la izquierda, por lo menos actualmente, es necesaria una unión de las derechas soberanistas en defensa de la libertad. Y al otro lado del río, Enrique Calvet. Pues yo no sé ustedes, pero yo, de un buen número de las gentes que han aparecido ahí, me pienso proteger y con todas las armas. A mí no me vale, en absoluto, que un instrumento de la CIA hable de libertad, se arrogue el conservadurismo. A mí me falta mucha gente conservadora, muchísimos líderes conservadores de este país. Y que el líder conservador que ahí saquen sea una cosa tan inmunda como Nigel Farage, que mintió descaradamente para hundir a su cuento con no, es que a partir de ahora recuperaremos los 700.000 millones que damos por sanidad y mejoraremos nuestra sanidad. No recuperaron ni un duro y su sanidad va a peor. Y más mentiras. Entonces, esa gente, he dicho, esto no. Entonces, bueno, esto es un instrumento de propaganda, de control de la CIA, de todo lo que uno quiere, que tiene ahora la misión de divide y vencerás. Divide al enemigo y vencerás, vale. Y para estos el enemigo no es China, no hablan de China, no hablan de Rusia y tal, sino hablan de la Unión Europea, se quiera como no. Porque cada vez que se dice vamos a recuperar la famosa soberanía, sí, bueno, lo mismo dicen los catalanes y los vascos, ¿no? Eso es la guerra, o sea, así de claro. Entonces, yo eso es lo que pienso. Una última cosa que decir, vamos a ver, si fuera verdad una división maniquea, vamos a poner la maniquea, en el mundo en que o lo gobierna desde la sombra Soros, o lo gobierna desde la sombra Musk, hombre, si me obligan, yo me quedo con Soros, eso que no lo dude nadie. Y voilà. Uno de los dos mangantes adelante del corazón. Pues vaya recuerdos. Respuesta. Pero yo te quería comentar una cosa, porque hay una cosa que me sorprende de tu afirmación. O sea, lo que se está cuestionando de Europa, que es que además se lo cuestionan ellos mismos, porque el señor Mario Draghi estos días ha hecho un informe en el que ha cuestionado precisamente la deriva que había tomado Europa. Yo no veo tan grave que Europa quiera que muchos europeos voten a partidos que quieran recuperar la libertad, la defensa de la vida, la cultura y la identidad propia, que estén contra una inmigración masiva que nos disuelve como pueblos soberanos, que estén contra el discurso woke, que es la cultura de la cancelación, que es la Agenda 2030, el fanatismo climático y todas estas cosas que han llevado a buena parte de nuestro sector primario a arruinarse. Yo no sé por qué hay que estar en contra de eso, que es la deriva que había tomado hasta ahora la Unión Europea. Y yo creo que la posibilidad de que haya partidos políticos que intenten recuperar valores que se estaban diluyendo y que se estaban perdiendo, y que además sea la propia Comisión Europea la que diga, oye, es que hay que simplificar los marcos regulatorios para que la gente pueda trabajar mejor, es que hay que recuperar los principios de seguridad y defensa para defender nuestras fronteras porque hay riesgos más allá de las fronteras europeas, que además tenemos que ser más competitivos, que además hablan ya de soberanía energética, de no dependencia. Yo no sé dónde está en eso el error o la dificultad o la maldad. Yo no lo sé. A lo mejor habrá alguien que lo defenderá con más... no sé cómo decirte, con más fuerza que otros o algunos con más radicalidad que otros, pero yo creo que Europa debía retomar las riendas de su propio destino y no dejarse llevar por una ideología que nos estaba diluyendo, y yo creo que eso es importante que se produzca. A mí me parece importante. Es que además, Enrique, yo soy el primer defensor de la Unión Europea. El proyecto europeo me parece fantástico. Nos ha librado de probablemente nuevas guerras en Europa. Hemos tenido un periodo de paz como no habíamos vivido en otros momentos. Pero es verdad que el proyecto europeo en los últimos años ha derivado en una cosa que no estaba pensada inicialmente. ¿Por qué, creo yo? Primero, por falta de liderazgo.
No puedes comparar Jean Monnet, Adenauer, todos los... la moción. con los líderes europeos que tenemos en la actualidad. En segundo lugar, por unas políticas de la Unión Europea que son erráticas, que efectivamente están yendo en contra de los ciudadanos europeos, coartando su libertad, como ha apuntado Karina, en el sector primario, pero no solo en el sector primario. La PAC probablemente sea el ejemplo paradigmático de políticas ineficientes en todo el mundo. Pero no solo, como decía, el sector primario, es que el sector secundario, fíjate cómo están cargándose la industria. Vamos a poner, por ejemplo, la industria automovilística. Todas las medidas que ha adoptado la Unión Europea en los últimos años van en perjuicio de la industria automovilística europea, que lo va a pasar en los próximos años. Y ya han anunciado las principales empresas automovilísticas, entre ellas las alemanas, un montón de despidos de trabajadores en Alemania. Y el sector servicios, 3/4 de lo mismo. Que cuando no te ponen una estufa, que tienes que cambiar la estufa de gas por una estufa eléctrica, te dicen que tienes que poner el no sé qué, el no sé cuántos y el taponcito de la botella y no sé qué. Europa está en una lucha absolutamente ineficiente en la regulación y absolutamente ineficiente en el tratamiento de los ciudadanos. Y no por casualidad estamos viendo los resultados electorales que estamos viendo en los Estados miembros de la Unión Europea, incluidas las últimas elecciones al Parlamento Europeo en el 2024. Bueno, lo habéis dicho todo, pero evidentemente aquí no se trata de elegir entre Musk y Soros. No hay que ir a las bambalinas. Es que yo veo a quienes representan a Europa en estos momentos. Escuchaba esta mañana a Pedro Sánchez, y no hay nadie que contradiga de una manera más radical aquello que cimentó el inicio de Europa. Tú los has mencionado, Schuman, Adenauer, Churchill también estuvo ahí, Monnet, es decir, es que contradice todo lo que es Europa, lo contradicen absolutamente. Y además lo están imponiendo que lo que aparece en los programas no es lo que después ejecutan por la vía política. Es decir, la reacción tan furibunda que está produciendo entre los españoles y entre el resto de europeos no obedece a la nada. Hay unas razones muy lógicas que obedecen a un sentido común, y es que se están encontrando con que el mundo que ellos recibieron de sus padres y sus padres a su vez de los suyos está desapareciendo, y está desapareciendo radicalmente. Y que bien peor. O sea, es decir, Antonio, y que bien peor, efectivamente, pero es que salen a la calle y la fisonomía de Europa ha cambiado radicalmente. Tú lo decías, Karina, la inmigración es tremenda. Solo en Cataluña han entrado 2 millones de personas en los últimos 9 años. ¿Qué tiene que ver eso con la Europa original? No tiene que ver absolutamente nada. Era una bella Europa que, como bien decís, es decir, ha garantizado la paz durante décadas como nunca antes, pero pensar que esa Europa ahora mismo la representa la oligarquía que manda en el continente es estar en una idea, que nada se acoge a la verdad. Pero es que tampoco sabemos muy bien quién manda, porque fíjate tú que, por ejemplo, el otro día, ante la situación que provocó Trump con sus declaraciones sobre Ucrania, hubo una reacción automática de todos los presidentes europeos, que se reunieron todos en París, al pito de Macron, es decir, no de von der Leyen, sino de Macron. Los reúne. ¿Y vosotros habéis oído qué conclusiones se han sacado de esa reunión? ¿Ha habido alguna capacidad de acción? No, cero. Después, porque como esto forma parte del desarrollo natural del programa y además vamos a seguir hablando, ya verá usted siempre en torno a lo mismo, vamos a ir haciendo evolucionar un poquito el guión, si os parece, y nos vamos a Alemania. Lo que pasa es que como son las 22:33, lo que vamos a hacer es irnos a la publicidad. ¿Sabe usted por qué? Porque así nos vamos luego apretados para el enlace de estas cuestiones y hablamos largo y tendido de la cuestión alemana, que es la cuestión europea. Yo sé que los más francocéntricos piensan que no, los hispanocéntricos ni le cuento, pero al final la cuestión alemana siempre es la cuestión europea desde tiempos de Arminio, aproximadamente. Es que es así. Así que vamos al asunto. Es muy interesante lo que ha pasado en esas elecciones. No digo que sea bueno o malo, digo interesante. Ya sabe usted la maldición china aquella, de ojalá iba a ser una época interesante. Bueno, pues exactamente eso. Que conste que no he tenido derecho de réplica, ¿eh? Y son 3 contra 1. Pero tú sabías el campo. A ver, pues replica No, porque no puede esto. La réplica, entonces, ideas sencillas. Primero, yo no hablo de Europa. Europa, estoy de acuerdo que son esas raíces, alguna más débil, pero son esas raíces. Hablo del constructo político, económico, social llamado Unión Europea.
Es decir, hablo de política. Eso es lo que hay que preservar. Segundo, estoy de acuerdo en muchísimas de las críticas que habéis hecho. Pues eso, sin duda alguna, en estos últimos tiempos no han acertado, se han visto desbordados, han perdido mucho tiempo, yo mismo lo he criticado. Pero lo que no admito es que se vaya el bebé con el agua del baño. Es decir, lo que dice Draghi es, oye, despertemos y esto hay que reactivar. Lo que no dice es, dinamitemos esto. ¿Y cómo se dinamita esto? Volviendo a las naciones de Westfalia, volviendo a las políticas nacionales y no admitiendo la superioridad del derecho comunitario sobre los derechos nacionales en los temas exclusivos que los tratados dicen. En eso estoy de acuerdo, y la prevalencia del derecho comunitario todavía sigue estando ahí presente. Pero es lo que no quiere Orbán, pero el problema, lo que no quiere Abascal. El problema es para que has convertido el derecho comunitario, porque al final el resultado, macho, es que el otro día en Alemania, el fin de semana, están acuchillando a un niño, ¿verdad? Sí. Y el señor Heusgen llorando porque se acababa la conferencia de seguridad de Múnich y él se marchaba. O sea, ¿no ves que al final el problema es de colapso? ¿No ves que al final sí, el problema es de colapso, porque a donde ha conducido todo esto, al final, es a sociedades invivibles. Y de alejamiento de la realidad. Bueno, y esto lo decía para calentar un poco el asunto, porque si no a Ruanda y que dirán lo que es una sociedad invivible. Que la Unión Europea se extralimita. Hay que irse a la publicidad sí o sí, porque el anuncio no lo vais a pagar vosotros. Y como, insisto, de esto vamos a seguir hablando. Ni Musk ni Soros, el Soro. Y en esto estamos todos de acuerdo, ¿verdad que sí, Enrique? El Soro, sí, el pobre hombre, sí. Bueno, pobre, gran. Vamos a la publicidad. Y a la vuelta vamos a las elecciones alemanas y el problema que es nuestro problema. ¿Sabe usted cuánto ha crecido la importación de grano marroquí en España? Y las pérdidas del grano español. ¿No? Se lo cuento luego. $22,39, $21,39 en Canarias, lo prometido es deuda. España dispara un 625% las importaciones de cereal marroquí. ¿Sabe usted cuando coge el coche y ve aquello de Anchas Castilla, esos campos? 625% hemos disparado las importaciones de cereal marroquí. El precio del Producto Nacional se hunde un 45%. ¿Por qué? Más de lo que estamos hablando. Bueno, en fin, antes de... Mire usted, vamos a invitar a Alice Weidel a Montes de... Bueno, no, a Merz, para que pueda ir con Enrique, a Montes de Galicia, para que sepa lo que es comer, porque allí la gente come muy malamente, en Alemania. Y en todos esos lugares. O sea, que es como ir a comer a Inglaterra. O sea, Montes de Galicia. Que esta gente allí, los Espasandín, padre e hijo, han montado un restaurante que es Galicia pura. Los sabores, los productos, todo, pero con una vuelta. Una vuelta que, como usted ve, no hace que dejes de ver lo que te estás comiendo, la ternera, el pulpo, en fin, todas esas cosas, ¿verdad? Pero con una elaboración como ese buñuelo de bacalao que yo he probado, que está fantástico. En fin, bueno, lo mejor es que usted llame, que mire la carta, y además está en una zona de Madrid que es genial porque Almeida allí no rige. O sea, tú llegas y puedes aparcar. Puedes ir en coche y aparcar, que es una cosa única allá en Madrid, porque en todas partes hay que entrar o con el sello puesto en la frente del vehículo eléctrico. Bueno, ahí puedes ir a aparcar y comer tranquilamente. Calle Azcona 46 en Montes de Galicia. Lo de Alemania, muy rápidamente. En Alemania, ¿qué ha pasado? Había elecciones legislativas, como usted sabe, después de un... se ha quedado enganchada la imagen con el Montes de Galicia, no me extraña lo más mínimo. Pero yo casi que ya saltaría, porque lo de Alice Weidel era broma, no hace falta que se lo pongamos en el... míralo. Venga, eso. Bueno, sino que a estas horas hay ganas de comer. Bueno, digo, Alemania. Estas elecciones legislativas, como usted recordará, eran producto de la descomposición de una mayoría de gobierno socialdemócrata que no ha podido seguir adelante. Bueno, resultados. Estos, los vemos aquí en el gráfico. Ahí estamos. El color negro es la coalición de la Unión Cristiana Demócrata y la Unión Social Cristiana, CSU, que es el nombre del partido de centro-derecha tradicional. Antiguamente decían que era de extrema derecha, de usted, en Baviera, la CSU. Bueno, pues CDU más CSU suman 208 escaños en el Bundestag, que es el Parlamento Federal, y Alternativa por Alemania
llega, pasa el 20% y se coloca con 152. El Partido Socialdemócrata retrocede una barbaridad, es un batacazo lo que se pega. Los verdes se quedan así y los liberales malamente. No entra finalmente en el Parlamento Sarah Wagenknecht, que era una lista de izquierda nacional muy interesante desde mi modesto punto de vista, pero que bueno, que finalmente se ha quedado fuera. Con estos resultados, si esto fuera España, usted pensaría, bueno, pues que pacten PP y Vox, o sea, CDU y AfD, pero claro, alternativa, pero claro, no es España. Tampoco en Francia pactaron, ¿eh? ¿Qué está pensando la CDU? El señor Merz, que es que será el próximo canciller federal, pues es lo que está pensando es en pactar con el Partido Socialdemócrata. Y no acaba de votar el pueblo alemán contra el sí, pero aquí da igual. Ahora nos pelearemos con Enrique, pero aquí por lo alemán importa lo que importa, ¿verdad? Es muy interesante de estas elecciones, que ya digo que tiene muchos ángulos de lectura, el mapa del voto. Hay una evidencia donde ha sido mayoritaria la CDU democristiana, donde ha sido mayoritaria Alternativa por Alemania soberanista. CDU y CSU han sido mayoritarias, además de Baviera, que es la parte de abajo del todo, en el gran cogollo de la vieja República Federal, y Alternativa por Alemania ha sido mayoritaria, pero muy ampliamente, en Sajonia, por ejemplo, con el 50%, ¿verdad?, en la antigua Alemania comunista, que dejó de ser comunista en el 89, lo digo porque hay gente que sigue pensando que está funcionando la Stasi por allí, hace ya tiempo que pasó, ¿verdad? Pero es muy interesante porque es, bueno, si combinas esto con el voto por edades, realmente hay una Alemania que se muere y otra Alemania que aparece. Y ahora, en fin, entraremos en mayores consideraciones. Lo mismo ocurre con el voto obrero, decía. Por ejemplo, vamos a ver el voto obrero. El voto obrero ha ido muy mayoritariamente a Alternativa por Alemania. Y luego, no a la izquierda, luego a la democracia cristiana. El voto obrero en Alemania, en fin, es verdad que esto cambió mucho, pero básicamente es de la gran zona industrial del oeste, suroeste, que todos conocemos, porque todos tenemos algún amigo que veranea en Torrevieja y que trabaja allí, en Stuttgart, y luego la parte este, bueno, pues es eso. El voto obrero en Alemania no va a la izquierda. Es más que sintomático. Apenas se conocieron los resultados de los sondeos, que por cierto prácticamente han clavado el resultado final. Tezanos aprende, eso es un sondeo, bien. Alice Weidel mostraba su disposición a entrar en el gobierno y lo decía así. Wird immer ausgestreckt sein für eine Regierungsbeteiligung, den Willen des Volkes, den Willen Deutschlands umzusetzen. Wir sind bereit für eine Regierungsbeteiligung. Aber wenn das eintritt, liebe Freunde, das, was wir möglicherweise vorausgesehen haben, dass die CDU von der AfD abschreibt und dann Wahlbetrug begeht an den eigenen Wählern, indem man mit den Linken koaliert, dann kann ich euch sagen, die nächste Wahl wird schneller kommen, als man denkt. Und dann werden wir die CDU als stärkste Kraft überholen. Das ist unser Ziel. La verdad es que se le entiende todo. Bueno, ¿qué es lo que estaba diciendo? Estaba diciendo pactaremos con la CDU, pero si traiciona a sus votantes y pacta con el partido al que se le enfrentó en la campaña, pues entonces seguiremos en la oposición. Es interesante porque a las pocas horas de decir esto, el señor Merz, que es el nuevo canciller, se bajaba del asunto de la inmigración que él había defendido, es decir, de la limitación a la inmigración, y decía que él nunca había hablado de cerrar fronteras. Vamos a verlo. Niemand von uns spricht über Grenzschließungen. Niemand. Obwohl das im Wahlkampf streckenweise behauptet worden ist. Niemand von uns will die Grenzen schließen. Hombre, en fin, quizá no con esas palabras, pero básicamente es lo que había dicho durante la campaña. Pero las campañas sirven para lo que sirven. Por dar una última nota respecto al nuevo canciller federal, que todavía tiene que ser proclamado por el Parlamento, etcétera, añadiremos esto, que es una cosa que poca gente conocía antes de las elecciones. Es que el señor Merz ha sido el presidente del Consejo Consultivo de BlackRock en Europa, creo que es Consejo Consultivo el nombre, 6 años. En fin, que su nombre es multimillonario, viene de ese mundo, de BlackRock particularmente, que como usted sabe es el fondo de inversión que domina el mundo en este
momento. Digo el dato porque poca gente conoce realmente quién es Friedrich Merz y con esto pues se conoce un poquito más. Pues sí. Se conoce un poquito más que ha tardado 0, en traicionar a sus votantes, en decirles que, bueno, que esto de la inmigración, si te he visto no me acuerdo, ¿no? Entonces, claro, cuando haces estas cosas, pues también la representante de AfD tiene claro decirle, bueno, si no cumples con lo que has prometido y vuelves a pactar con la izquierda y vuelves a las políticas de la izquierda, porque al fin y al cabo, como estás en minoría, lo que van a hacer va a ser plantearte un chantaje, que como está pasando en España con los nacionalistas y vascos y catalanes, pues entonces lo que pasará será que volverás a las políticas de siempre y durarás poco en el gobierno. Y también es curioso porque, claro, comentabas ahora que es un partido, ha ganado un partido demócrata cristiano, es decir, debería ser el más interesado en recuperar esos valores fundacionales de Europa, ¿no? que llevaran a preservar nuestra cultura y nuestra identidad como europeos y a conservar también valores como la vida y la libertad. Y sin embargo, no han tardado nada en volverse a echar en brazos, en decir, no, con estos no vamos a pactar, que son los que lo defienden, vamos a pactar con los socialistas y con los verdes para volver otra vez a la senda de las políticas de fanatismo climático, a las políticas de imposición de un discurso único, al wokismo y a lo que en definitiva ha llevado a Alemania, a lo que antes comentabas tú, ¿no? A la ruina de muchos sectores económicos como consecuencia de la imposición de políticas europeas que no nos han llevado a ninguna parte. Entonces, bueno, no sé, esto de llamar al voto, pedir el voto para al día siguiente traicionar, creíamos que era patrimonio de Sánchez, pero vemos que hay más en Europa que también lo hacen. Bueno, yo creo que es bastante coherente lo que está haciendo la CDU con lo que hacen en Europa todo el Grupo Popular, y tú lo conoces mejor que nadie, Karina, es decir, el 90% de las veces votan conjuntamente, o sea que yo creo que es una coalición muy coherente con lo que piensan, porque las diferencias entre ellos es mínima, es decir, si se confirma este gobierno, que parece que nada lo va a desmentir, entre socialistas y la CDU, al final están poniendo a los pirómanos que han incendiado Alemania, que le han dejado en el estado en que se encuentra ahora, a gobernar. Con lo cual, creo que Alice Weidel, es decir, tiene toda la razón cuando dice que el tiempo, que es lo que ha venido a decir, juega a su favor, porque hay que tener muy en cuenta también que los jóvenes han votado mayoritariamente a la Alternativa por Alemania, es decir, a partir de los, creo que son de los 24 años, de los 25 hasta los 54, es decir, es el primer partido. Y en la horquilla más joven es el segundo partido detrás de la extrema izquierda a la que se refería y tal. Es decir, o sea que... Es que los jóvenes europeos se ven desamparados ante unas políticas que no les dejan futuro. Lo que hay que tener en cuenta es que 17 millones de personas, es decir, han votado opciones contestatarias. Es decir, y eso no es por casualidad. Hay gente que lo está pasando mal. Hay gente que se siente desoída porque durante muchos años nos han dicho, bueno, es que si piensas en contra de la inmigración, que es una clave de estas elecciones, eres un fascista, en el caso de Alemania un nazi, un xenófobo, un racista, pero cierto es que la gente que sale de su casa, cuando ve lo que hay a su alrededor, quién lleva la panadería, la carnicería, cordero halal, estas cosas, dice, bueno, es que con la tontería del racismo me están robando mi país, me están robando mi patria y me están robando mi identidad. Con lo cual, lo que está pasando obedece a un sentido común, que es el sentido común de la gente que está sufriendo. Porque efectivamente, la gente que ha votado a AfD no tiene absolutamente nada que ver con lo que representa el señor de la CDU. Con lo cual, para mí es un voto muy coherente y ya veremos lo que pasa, pero es evidente que si en 3 años Alternativa por Alemania ha duplicado sus votos, es decir, nada impide pensar que en el próximo lustro pueda alzarse con la victoria, claramente, porque lo que están haciendo las oligarquías en Alemania es desoír la voz contestataria de millones de personas. Enrique, Antonio. Sí, vamos a ver, análisis un poquito político antes de entrar en polémicas ya más de visión personal. Hay una cosa importante, que es que en este momento la Großen Koalitionen, que tiene larga tradición en Alemania, no necesita de ningún otro partido más que del
los conservadores que han ganado, por cierto, estos son los conservadores de Alemania, que cómo no estaban en la CEPAC aquella. Porque igual que los conservadores nunca británicos. Han sido conservadores los democristianos. Nunca han sido conservadores. No. Bueno. Incluso han tenido... Pero Enrique, en el Parlamento Europeo tenía su propio grupo, que no era de los conservadores. Nunca han sido los conservadores. No, en el Parlamento se decía que los conservadores era el PP y los otros eran los destructivos populistas, que es distinto. Pero bueno, entonces... Pero esa es la forma izquierdista de ver las cosas, ¿no? Debe ser eso, perdonando la vida siempre al que está a la derecha, no vaya, en fin. Ay, pero bueno, el caso es que entre los dos partidos tradicionales, el demócrata cristiano y el socialdemócrata, como se definen ellos, se bastan para gobernar. Eso es importante porque se estaba muy al acecho de si terceros partidos pequeñitos, podían forzar una... ¿Podemos volver a ver, por favor, el gráfico de los resultados, sí, el primero de ellos, para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando? Sí, en particular porque creo que los liberales no han entrado. No llega al 5. No eso es, los liberales de Genscher. O sea, eso es 48, una barrida terrible. Sí, entonces, los únicos que están son los verdes, pero no son necesarios. No hace falta hacerles muchas concesiones, y después están los Die Linke, que bueno, que vale, que eso es el espejo de la AfD, los de Lafontaine y todo esto. Bueno, la mujer de Lafontaine creo que es la que lleva el BSW, esa tampoco ha llegado al 5. Por lo cual... Por 3 centésimas, Sí, 3 centésimas. Por lo cual, esta Großen Coalition de alguna manera se facilita porque va a ser una negociación a dos, que sin duda va a permitir también ceder menos a los verdes, en fin, ellos tienen mucha experiencia en eso. Vamos a ver, y lo que yo creo que lo que ha decidido, o ellos interpretan, afortunadamente, por cierto, es que es desgraciadamente lo que no se da en España. Es decir, estamos en una crisis histórica, política, todo lo que quiera, y esto merece un gobierno de concentración o de salvación nacional. Y los dos grandes pilares lo tienen que hacer. Entre las cosas que nos unen está, por supuesto, el miedo, recelo o sencillamente absoluto pánico que nos da las raíces, las maneras y el mensaje de la AfD, es decir, de esta señora Wiesel. El tema, Enrique, es que, vamos a ver, ¿quieres decir que después de 20 años que han llevado a Alemania a un auténtico desastre en todos los órdenes, la solución la van a aportar los mismos que han estado pilotando, solo que con la dirección de alguien del BlackRock, que se supone que será como el Draghi, ¿verdad?, del mundo alemán, en una Großkoalition que es gross, pero Gross al Seine Bishop, que gruesa como un obispo, o sea, que es manteca. Será manteca, pero es la que va a gobernar. Y es la que tiene la experiencia, y no viene mal que quienes hayan colaborado al desastre, que aquí yo creo que se exagera mucho, Alemania sigue siendo Alemania, que quienes han colaborado al desastre se empeñen un poquito en arreglarlo ahora. Y después hay un misterio que yo no... un misterio para mí, que yo no le encuentro explicación. Me gustaría hablar, porque no soy un especialista en Alemania, que es esa división entre que los antiguos, bajo la bota comunista, elijan estar ahora bajo la bota para proto, neo, posiblemente fascista, y el otro no lo sé. Porque tu percepción, esa percepción que tienes tú como francés, bueno, aquí españoles también, pero es puramente, perdóname, germanófoba. Es decir, tú consideras que cualquier defensa de la nacionalidad alemana es nazi. Y eso es una cosa que en la historiografía alemana está estudiada, que se llama Sonderwege, que la culpa fundamental es de los propios alemanes y que consiste en examinar todo el pasado alemán como un camino que llevó al nazismo y todo el futuro, o después de toda la historia, después del nazismo, como una especie de perpetuo remordimiento del nazismo que desapareció hace 80 años, ¿no? Sí, yo creo que condiciona psicológicamente a esos votantes. Por eso es un, yo creo que es un partido, una yo creo que condiciona no psicológicamente al que está mirando. Precisamente la parte de Alemania a la que se crió durante muchos años después, en vosotros no tenéis la culpa porque sois rojos y comunistas, y por tanto estáis exonerados de culpa, no como esos de allá, ¿verdad?,
tienen complejo de reconocer el patriotismo como algo mucho más elemental. Eso y las razones personales. Claro, no conozco ningún alemán que no sea patriota. Yo ¿Perdón? sí. Desgraciadamente muchos españoles sí, pero no conozco ningún alemán que no sea patriota. Pues yo sí. ¿Que no sea patriota? No. Sí, sí. Yo no. Sí, y cuanto más ricos, y por cierto, menos... Los FON son... No, esos son nombres, eso es diferente que ser rico. Prusia. Bueno, en primer lugar, elecciones muy importantes en Alemania las de ayer. Y prueba de ello es la participación. La participación fue muy alta. Una elección. Porque 85%. 85% es una barbaridad. O sea, la gente tenía ganas de... Porque efectivamente la situación de Alemania no es fácil. Segunda clave, lo estaba diciendo ahora Enrique, yo tampoco soy especialista en Alemania, pero si quieres, creo por dónde van los tiros. ¿Por qué el voto del este ha sido tan radical y tan diferente al voto del oeste? O sea, en el voto del oeste prácticamente ha ganado la CDU en casi todas las circunscripciones, en el este alternativa por Alemania. Por una sencilla razón, aparte de que la población ha reaccionado y conocía muy bien lo que era el comunismo, es que están peor que en el oeste. Es que justamente la crisis le afecta mucho más al este que al oeste. Y entonces, evidentemente, eso, además, tú que conoces muy bien Francia, es algo parecido a lo que está sucediendo en Francia. Si es que el problema es que las clases menos favorecidas son las que más están reaccionando ante estas políticas que son las que les están dejando en una situación bastante peor a la que tenían hace muchos años. En Francia, las clases trabajadoras también votan al Frente Nacional. Sí. O sea, que ese voto de reacción, porque en realidad estos comunistas que vienen a salvar el mundo y sobre todo a la clase trabajadora, a quien más perjudican es a la clase trabajadora. Y en clave nacional en España también sucede lo mismo. Las 81 subidas de impuestos que ha tenido el gobierno Sánchez desde que llegó a la Moncloa, a quien más, ese sí que es el mayor recorte que puede hacer un gobierno, la subida de impuestos. Las 81 subidas de impuestos, a quien más ha perjudicado es a la clase trabajadora. Y en España está sucediendo algo bastante parecido. Y la inseguridad, las clases humildes siempre. Y la inseguridad jurídica, la inseguridad de todo tipo. Todo, ¿no? Y la física en la calle. Efectivamente, la inseguridad de la calle, etcétera, etcétera. Y en España se está produciendo un hecho bastante parecido a lo que el voto joven en España, el principal partido al que votan los jóvenes ahora es Vox. Y luego, por último, en clave nacional, claro, es otra vez una tomadura de pelo que el señor Sánchez quiera equiparar la situación de Alemania con la situación de España. Para empezar, en Alemania va a gobernar el partido que ha ganado las elecciones. Este señor aquí no ganó las elecciones. Para empezar. Y claro, los pactos que ha hecho este señor, más vale que se callase. Y que vaya dando lecciones de gobernar con determinados aliados en el gobierno. Y por último, la gran coalición en Alemania no ha dado muy buenos resultados en los últimos 20 años. Es decir, sí que es verdad que han sido los principales protagonistas de la situación que vive Alemania en la actualidad. ¿Que pueden revertir la situación? Yo espero que sí, y que se den cuenta, porque además sería bueno que a Alemania le vaya bien para que le vaya bien a Europa, porque es la locomotora de Europa. Pero que es verdad, y además le ha perjudicado al gobierno que ha estado siempre en el poder, en la gran coalición, siempre ha bajado. Claro. Karina y Óscar, por supuesto, un poquito. Al hilo de lo que decía Alonso Timón, es que el tema del voto obrero, ¿no? Ese cuadro que ha salido allí, es cierto. En España, por ejemplo, estamos viendo cómo se nos dice que se le va a subir 50 euros a los del salario mínimo interprofesional, pero en cambio se lo lleva prácticamente toda la inflación y además les van a cobrar también el IRPF. Por lo tanto, son situaciones en las que siempre las clases obreras se ven perjudicadas y eso genera una reacción. En Francia pasó con la llegada masiva de la inmigración, cuando vieron que las ayudas sociales se iban todos por renta a las familias más vulnerables. ¿Quiénes eran las familias más vulnerables? Las recién llegadas de la inmigración y aquellos que habían contribuido durante años con su trabajo a construir hospitales, a construir escuelas, a construir estos se quedaban en segundo lugar porque había llegado toda la inmigración con rentas más bajas y a las que había que ayudar y ellos no las percibían y eso generó una reacción que fue los primeros años en los que Le Pen tuvo resultados importantes en las elecciones francesas hasta llegar a donde ha llegado.
Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo lo que veo es que aquí en todos los países crece ese sentimiento de reacción en contra de las políticas que se están llevando en la Unión Europea y que quieren recuperar los valores y la soberanía de su país, y en cambio se frustra por coaliciones alternativas que no tienen nada que ver con el sentimiento mayoritario de los votantes. Y en ese sentido yo creo que sigue siendo una traición a la democracia. Es decir, en este caso habría que analizar si los procesos electorales están dando como resultado el que gobierne aquel que ha votado mayoritariamente la voluntad popular, porque en todas partes se frustra. Lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en España, ahora lo vemos en Alemania. En fin, creo que... Después hay un ejercicio nada democrático al que llaman eufemísticamente cordón sanitario, que no es sino amordazar a quien no piensa como tú, ¿no? Es decir, y a mí me hace mucha gracia, bueno, gracia entre comillas, que la derecha o el centro derecha siempre se preocupe mucho de seguir discursivamente y ejecute aquello que le dice la izquierda. No, es que estos tienen que ser censurados por el bien de la democracia. Oye, ¿cuál es el bien de la democracia? Censurar a aquellos que vota mayoritariamente la gente. Es decir, es así de claro. Es decir, Enrique, como buen izquierdista, gestiona muy bien las etiquetas que sesgan un discurso interesante. Es decir, ¿cómo puede ser protofascista aquel que vota a AfD? Es decir, yo voto hoy socialdemócrata, mañana voto a Alternativa por Alemania y de ser un buen demócrata me convierto en un protofascista. Yo creo que esas etiquetas deslegitiman bastante los argumentos, Enrique, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, Alemania del Este la gente sufre porque hay mucho paro, porque el salario es mucho menor que en la parte del oeste y evidentemente, es decir, ya no es solo la inseguridad, ven que hay una competencia directa en ese inmigrante. Tú lo has explicado muy bien, Karina, es decir, Jean-Marie Le Pen, y hay que remontarse mucho tiempo, acabó con el todopoderoso Partido Comunista Francés de Georges Marchais. ¿Por qué? Porque los franceses con menos posibilidades se dieron cuenta que los inmigrantes se estaban convirtiendo en una competencia directa y que les estaban dejando sin trabajo. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, más allá de las etiquetas. Cerremos el asunto y nos vamos a Ucrania. Enrique quería añadir algo. Tiene que ser telegráfico. Stop. Muy bien. Un quinto de la población ha votado a la AfD. Pero solo un quinto. Cierto. Es decir, hay un valor democrático los que han votado otra cosa. Si hay una Großen Koalitionen, pues digo, evidentemente está representada la gran mayoría del pueblo alemán. Eso no se puede decir lo contrario. Que no han funcionado las anteriores, claro, hay una ucronía, que decir, bueno, ¿cuál hubiera sido la alternativa? Está representado un tercio del pueblo alemán. ¿Por? Con una Groco está representado un tercio de los votantes. 30 más 16, un 46. O sea, 30 de la CDU 21, 26, y 16 de... Y que van a la baja. Venga, te compro la Groco, te compro la Groco. Bueno, venga. Después, lo que me ha gustado de Merz, eso sí lo tengo que decir, es que ha tenido unas palabras muy duras con Trump, se ha quedado pasmado con Trump, y ha dicho una cosa, lo cual yo voy a dedicar todos mis esfuerzos a unir Europa. Es decir, si de verdad ahora volviéramos a coger un buen eje franco-alemán de gente preocupada en corregir todo lo que ha hecho mal la Comisión, que son ellos. Y ¿Te puede entrar al tobillo? ¿Te puede entrar al tobillo? No, y porque hombre, tengo una sola... Un poquito nada más. Retiro lo de... Pues sí, ahora mismo, porque solo insulto. Retiro lo de protofascista, y no quiero faltar a nadie, voy a decir protototalitario o que asusta. Voy a llamar el partido que asusta, si queréis. Vale, de acuerdo, eso es así, pero... Totalitario es casi peor, porque... Y lo que ha decidido Alemania me parece muy bien. O sea, Alemania yo creo que tiene un tribunal constitucional absolutamente respetado en el mundo entero, con una doctrina, etcétera, y el Tribunal Constitucional ha dicho que no hay motivo para suspender esto, que se decida políticamente, que es batalla política. Y los alemanes, o los más votados, han dicho, bueno, de acuerdo, políticamente vamos a hacer un cordón sanitario. A mí esta gente me asusta tanto que estoy de acuerdo. Bueno, yo es que les vi tocar al piano canciones de 1848 de la Revolución Nacional Liberal alemana, aquella, ¿no? ¿Qué quieres que te diga?
que sí, hijo, que con un hijo de Rothschild y un hijo de BlackRock nos va a quedar una Europa cojonuda, macho. Ay, ¡qué manía! Pues ya tienes podemos vivir muy felices. El Macron, sí, y efectivamente no tendremos nada y seremos felices. Exacto. Enrique, por favor. Hombre, bueno, vámonos a Ucrania. Venga, que hay que ir a Ucrania. Que sí, que las horas sí, hay que hablar de Junqueras todavía. Pero es que está el patio como está. Bueno, lo de Ucrania, por lo menos vemos el vídeo, ¿vale? Vemos el vídeo, mínimo comentario, nos vamos a la publi y a la vuelta ya cerramos Ucrania y nos vamos con Junqueras. Ucrania, ¿qué pasa allí? Bueno, hoy había cumbre, o así. El día en el que la invasión rusa de Ucrania cumple 3 años, los principales líderes europeos y mundiales llegan a Kiev para mostrar su apoyo. Allí la Unión Europea ha reforzado su compromiso con el gobierno ucraniano, 3.500 millones para ayudas y el compromiso de que si sigue las reformas acordadas podría formar parte del club comunitario antes de 2030. También España ratifica su compromiso con Kiev. For Ukraine, worth 1 billion euros in 2025. Algo que ha hecho saltar a la oposición española para pedir explicaciones sobre estos gastos. Pero en Ucrania falta un actor principal, Estados Unidos, país que, hasta el momento, es clave para que el ejército ucraniano pueda contener a Rusia. Washington ha dejado caer en los últimos días que excluye a Ucrania del resto de países europeos de las negociaciones de paz, llama dictador a Volodymyr Zelensky y también le pide explicaciones sobre el dinero que la anterior administración le dio a Kiev. Una manera de presionar para conseguir el objetivo de Trump, las tierras raras. Y que ha dado sus frutos. En unos días se reunirá con su homólogo ucraniano para firmar un acuerdo de explotación. Lo hacía mientras se reunía con el presidente francés, Emmanuel Macron. Buena sintonía entre ambos mandatarios que buscan relanzar las relaciones entre Estados Unidos y Europa mientras Washington deshiela sus lazos con Moscú. Lo último, en Naciones Unidas. Países como Israel, Corea del Norte, Hungría, Estados Unidos o Nicaragua votaban en contra de una resolución ucraniana. Minutos después, la propuesta estadounidense encontraba los votos en contra de Rusia, la abstención de Ucrania y el apoyo casi unánime de la Unión Europea. Aquí están pasando cosas, yo sé que este es un tema extremadamente polémico por lo emocional, complejo. Así que nos vamos a ir a la publi, ¿vale? Y a la vuelta hablamos. Pero aquí hay que tener en cuenta una cosa fundamental. Uno, quien piense que Trump es un chalao, que es un títere de Putin y que está traicionando a Europa, perdóneme, o sea, tómese una valeriana o algo. Quien piense que Putin está controlando a la opinión pública europea, por favor, un poco de calma. Quien piense que Zelensky es el Cid campeador, coño, también. O sea, es que nada de todo eso es así, ¿verdad? Y el otro día decía Margarita Robles, mire usted por lo de debajo del champiñón, decía una cosa muy interesante. Decía, es que claro, Trump ha cambiado el relato de la guerra de Ucrania. Claro. Y por favor, subráyese, porque todo esto, evidentemente, muertos en el frente, pero un relato que empezaba en un sitio, tenía que acabar en otro. Trump, es verdad, ha cambiado el relato. Y los que estaban sosteniendo 3 años seguidos un relato, ahora que piensan que Trump ha traicionado al mundo, claro. Pero a lo mejor es que el relato no era exactamente como te lo estaban contando. Bueno, esto para que usted vaya echando bilis en la publi. A la vuelta lo desarrollamos. 23:15, 22:15 en Canarias para refrescarse. Agua Sierra Cazorla. Vamos a mandar unas cuantas botellas, estas reuniones que tiene Pedro y tal internacionales, que es el agua mineral por antonomasia. ¿Por qué? Pues por el mineral. Porque un agua mineral sin minerales pues no es un agua mineral. Y lo que tiene Agua Sierra Cazorla es que la composición. El magnesio es clave. Usted sabe que el magnesio es clave. Bueno, hay gente que se toma en pastillas, porque hace falta complemento de magnesio para los huesos, para los tejidos, para los músculos. Pues Agua Sierra Cazorla tiene, con 2 litros de agua que se tome al día, tiene el 30% de las necesidades diarias de magnesio, 41 miligramos por litro de magnesio, aparte de 401 miligramos por litro de bicarbonatos, y de sodio solo 1,3 miligramos por litro, con lo cual para los hipertensos es absolutamente ideal, aparte de los refrescos de naranja y limón sin azúcar y sin gas, o la bebida isotónica Evo 2, que se elabora también con Agua Sierra Cazorla. Entre usted en la web, ya verá qué mundo le abre, el mundo del agua
Sierra Cazorla. Estábamos con la cosa ucraniana. Vamos, si le parece, a intercambiar unos cuantos pareceres acerca de esto antes de meternos en el asunto de la deuda, que es el gran tema de la política española. Hoy hemos visto la presentación que nos hacía Iago Soler de cómo está en este momento el paisaje, que seguro que ha cambiado en las últimas horas, ¿eh? Porque aquí lo dijimos el primer día, que mucha calma, que aquí la mayor parte de las cartas estaban boca abajo todavía, boca arriba solo había unas cuantas y para engañar al prójimo. Claro, porque esto va así. Y a Trump lo conocemos ya de antes, ¿no? Entonces, bueno, ¿ahora cómo está el asunto? Pues le decía yo lo del relato. Se lo decía por lo siguiente. Si uno pone el foco en febrero del 22, la guerra la empieza Rusia invadiendo de forma alevosa una nación soberana que es Ucrania. Y eso es verdad. Si uno amplía más el foco, descubre un conflicto que no es que no empiece Rusia, pero que no es la única culpable. Y donde están también los Estados Unidos con el famoso que se joda la Unión Europea, perdón, de Victoria Nuland, contra los intereses rusos provocándoles. Y si amplía uno más el foco, tiene que entrar en la guerra, de hecho una guerra civil, no entre ucranianos, entre las oligarquías de la zona ucraniana propiamente dicha, ¿verdad?, y la zona rusa de aquella Ucrania que se inventó Khrushchev. Y si uno lleva el foco a las conversaciones de Estambul en la primavera del 22, pues entonces la culpa es de alguien, Boris Johnson de entrada, que va a Zelensky cuando va a firmar una paz muy razonable para Ucrania y le convence de que no, de que le van a apoyar. Entonces, ¿la culpa de quién es? Pues mire, generalmente en los procesos históricos lo de los buenos y los malos funciona poco. Funciona poco. De lo que se trata es de mantener un poco la templanza, ¿no? Y luego ver esto que dice Pedro. O sea, que vamos a mandarle más dinero y no sé qué. El chico pasa, no sé, hace un poco el paripé del Congreso. Si te van a votar que sí, el PP, ¿no? No sé. Digo yo. Hala, ya decid lo que queráis vosotros. Yo estoy de acuerdo en casi todo lo que ha dicho. Alabados a Dios. Sobre todo eso, en efecto, que la actitud que otro día leía de un catedrático, creo que es catedrático de... No, perdona, un antiguo embajador y tal, que dice, vamos a ver, las leyes internacionales que Rusia ha hecho a sangre y fuego, a tal cual. Es decir, eso tiene toda la razón, pero eso no es útil, es decir, la realidad es otra, la realidad no es académica, ni el mundo no, desgraciadamente, se rige mucho más por las relaciones de poder que por el respeto a las normas. La única cosa de todo lo que ha dicho que yo tengo mis dudas, no sé lo bastante, ni creo que se sepa lo bastante de lo de la conferencia de Istambul. No creo que sea solo que Boris Johnson le... Por supuesto. Solo vamos a ver, en principio, solo Naftali Bennett, el primer ministro israelí, que es el que más ha contado, está en condiciones de decirlo, y por supuesto los protagonistas, claro. Claro. Pero ahí solo sabemos que se llega a un pacto, que el papel está prácticamente firmado, sí, ¿verdad? Y que de pronto... Y que Zelensky cambia de opinión porque se ve que alguien le promete, y ese alguien solo puede ser la administración Biden, claro. No te preocupes que te cubrimos. Joder, y el resultado ha sido una catástrofe. Pero de todas maneras, la evolución, vamos, los distintos enfoques que se pueden aplicar, estoy completamente de acuerdo, y la situación, por lo tanto, es compleja, pero yo añado un enfoque. Esto es, se quiera o no, una derrota de la OTAN, lo cual es grave, y una, ¿cómo diría yo?, derrota de Occidente. Eso es verdad. Ahora hay que gestionarla, porque lo que está claro es que no, en mi opinión, está claro que en este punto no vamos a declararla mundial, afortunadamente, por cierto. Por lo tanto, es una derrota que hay que gestionarla. Y lo que hace el señor Trump con inteligencia y habilidad, es decir, la derrota yo se la encasqueto a otros. Que sean los europeos, porque es un problema europeo. Lo que hace Trump es decir, aquí yo no me metí aquí. Exacto. Si yo hubiera estado, no me habría metido en esto, yo no voy a cargar con el marrón. Sí. Y tiene, como es un bocazas, tiene dos cosas notorias que yo destaco y dejo a mis compañeros que será mucho más interesante. Una es un discurso que a mí me parece infame, otros calificaron de amoral,
cuando ya su manera de decir esto es cosa de otros, pues empieza a decir que Zelensky es un dictador, que le ha robado, que tal, cuando lo que está intentando es sacarle las tierras raras. Hombre, o el petróleo. En la democracia también las formas importan. Pero otra cosa más interesante que dice, una de mis prioridades o una de mis intereses es hacer, o sea, el considerar que participará activamente, hacer más o menos la idea que Europa pueda defenderse sola para que yo pueda, para que Estados Unidos pueda dedicarse a China. Habla de tiempo, ¿eh? Entonces él estaría apoyando, cosa que nunca está en Estados Unidos, la creación de un brazo europeo de la OTAN sí. Suficientemente autónomo. Y esto es interesante, yo lo aprovecharía. Y eso es lo que quiero decir. Ahora, la solución, hombre, la derrota está ahí, hay que vestirla, claro. Y, por ejemplo, claro, lo de Zelensky... Pero, hombre, es una derrota por expectativas, Enrique, porque yo estoy escuchando a mucha gente decir, sí, es una derrota, pero vamos a ver, ¿alguien pensó realmente que esa guerra se podía ganar alguna vez? No, pero sí pensó que se podía no tener que ceder territorios. Iba a tener que ceder claro. No Crimea, territorio. No, y ahora Crimea eso no lo recuperan ni de broma. Y claro, te viene Zelensky y te dice, bueno, yo estoy dispuesto a irme, si entramos en la OTAN, bueno, eso es tomarnos el pelo. Usted ya sabe que a corto plazo el núcleo de la decisión en un momento dado de Rusia, o sea, lo que más teme Rusia, lo que no va a aceptar, es que usted esté en la OTAN. Por cierto, ¿sabes dónde está la mayor cantidad de tierras rusas de tierras raras, que hay en Ucrania? En la zona rusa. Publicaba el otro día Donbass, ¿no? Claro, publicaba Mark Vidal el otro día el mapa, que lo repiqué yo en X. Es que está en la zona ocupada por Rusia. Claro. Es que aquí hay... Claro. En fin, nada más. Y otra cosa que a mí me parece cuando menos contradictoria, ¿no? Porque Estados Unidos está poniendo dinero para defender Ucrania. España ha anunciado que hoy va a invertir también 1.000 millones, creo que ha dicho, en la defensa de Ucrania, para defenderse de esa agresión rusa. Pero Europa va a invertir 35.000 millones de euros en la defensa de Ucrania y, sin embargo, les siguen comprando gas a Rusia. Claro, pero ¿a qué se lo van a comprar si no? No entiendo muy bien, porque de alguna manera se está financiando doblemente a los dos bandos. Es decir, por un lado, los europeos invierten una cantidad de millones increíbles en la defensa de Ucrania, porque evidentemente hay que preservar una nación soberana y que se pueda defender, pero por otro lado, Rusia estaba, cuando empezó esta guerra, Rusia estaba en una situación bastante precaria en cuanto a su Producto Interior Bruto, estaba muy por debajo de lo que era cualquier otro país europeo, por ejemplo Italia. Entonces, ¿cómo ha conseguido remontarse para poder financiar una guerra que no acaba nunca? Pues a través de generar una dependencia de muchos países europeos, entre ellos Alemania, en los cuales se acaba de votar este fin de semana, y que financian de alguna forma esta guerra por vía indirecta, es decir, comprándole gas. Entonces, dejen de financiar la guerra a Rusia también, ¿no? Dejen de comprarle el gas con el apoyo de otros países también, como China, algunos BRICS y Corea del Norte, también. O sea, todo. Pero a mí, si me apoyo de otros países. Aprovechando como que soy diputada de Vox, dejar unas cuantas cosas claras. Es decir, es falso que nosotros nos hayamos arrojado en los brazos de Putin. Es decir, estamos expectantes viendo la situación geopolítica que se está produciendo y que hemos defendido siempre la soberanía nacional de Ucrania y hemos denunciado la intromisión ilegítima, el ataque ilegítimo que desarrolló Rusia o que hizo Rusia sobre Ucrania, ¿no? Y lo que sí creemos es que lo que hay que hacer es dejar acabar ya con esa situación ambivalente. Por un lado, le doy dinero a Ucrania para que se defienda y hablo de defensa europea y que ojalá los europeos algún día se decidan a generar su propio sistema de defensa, pero por otro lado estoy comprando el gas al ruso con el que financia sus bombas. O sea, es todo... Y especialmente España, que es el cuarto país que más gas ruso compra. Pues sí, pero también petróleo americano, ¿eh? Sí, bueno, nuestro problema es que estamos a lo que estamos, ¿no? Si no fuera directamente a Rusia, sería energía renovable. Sí. Lo hacen por... Bueno, claro. Sí, pero, por cierto, ¿sabe usted eso que le contó del grano marroquí, verdad? ¿Sabe usted de quién importa grano masivamente a Marruecos? De Rusia. Así que es muy posible que el grano marroquí que entra en España venga de Rusia.
Sí, o de Ucrania, que era el granero famoso. ¿Qué quiere decir? Que también una cosa que hay que ver, porque claro, los titulares después. ¿Está usted dispuesto a enviar nuestros jóvenes a Ucrania? Vamos a ver, lo que se ha planteado, lo que yo creo que ha dicho el señor Starmer en inglés, es que una vez un acuerdo... Sí. Haya tropas, pues como lo que tenemos en Líbano y tal. Ahora, a pegar tiros no hay ninguno. Porque los que van a pegar tiros ya están, simuladamente, y son profesionales. Pero enviar a nuestros jóvenes a pegar tiros contra los rusos, olvídese. Cerramos tema ucraniano y nos vamos con Junqueras, que tiene más gracia. El tema de Ucrania es bastante complejo y estamos hablando de la paz, que todos sabíamos que cuando llegase Donald Trump el tablero iba a cambiar y se iba a intentar forzar la paz esta, pero desde la conversación que tuvieron Trump y Putin hace 2 semanas todavía no se ha logrado la paz. Eso hasta va a ser más complicado de lo que parece, y todo el mundo está diciendo, bueno, ya, se está solucionando y tal. Yo estoy de acuerdo con que Trump no entró en la guerra, no es la administración norteamericana que está apoyando a Ucrania en el inicio de la guerra, etcétera, etcétera, y que él tiene otra posición. En lo que no estoy de acuerdo con Trump es en el lenguaje tan agresivo que está utilizando con Ucrania. Yo creo que una paz tiene que contar con la participación, con Zelensky, pero es que al final es Ucrania. O sea, pero si al final le ha dicho, no, usted va a aceptar, lo que están sacando es a Ucrania de la ecuación, sea vía Zelensky o no sea vía Zelensky. A Ucrania le han dicho, tú te vas a tener que conformar con lo que te digamos nosotros. Y yo creo que eso es una humillación para Ucrania, es sentar un precedente peligrosísimo, que nos recuerda a otras situaciones históricas que ya hemos vivido. Voy a traer aquí la famosa frase de Churchill. Todo el mundo cita a Churchill, pero es la suerte que ha tenido Churchill. Es la suerte que ha tenido Churchill. El otro día decía un político... Un premio Nobel por sus discursos. Claro, exactamente. Por sus discursos, Sí, que los preparaba en el pub el día antes y tal, y luego lo improvisaba. Entonces, decía, elegisteis entre la guerra y el deshonor, entre el deshonor y la guerra, elegisteis el deshonor y tendréis la guerra. Bueno, eso lo conocemos desde hace bastante tiempo y yo sigo diciendo, nos estamos jugando mucho. Una paz en falso es probablemente el síntoma más parecido a una guerra muy próxima en Europa. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que se está haciendo aquí ahora. Y hay otros territorios de Europa que deberían tentarse la ropa dependiendo de lo que pase con Ucrania. Óscar, cerramos tema y nos vamos a es un proceso largo, más largo de lo que decía Trump, porque Trump lo conocemos todos. Es decir, aquí se elogian las virtudes, pero es un fanfarrón y así hay que tomarlo. Entonces yo creo que esto está empezando. Es decir, esto va para, no sé si largo plazo, pero por lo menos medio, ¿no? Es decir, pero efectivamente yo estoy de acuerdo también con Timón en que sorprende la agresividad con la que Trump trata la cuestión, ¿no? Y sobre todo la parcialidad, ¿no? Es decir, en comunicación lo que está haciendo se llama un cambio de encuadre. Vance, el otro día, en un discurso que yo sigo suscribiendo, me pareció impecable, hablaba de lo cuestionable que puede ser el carácter democrático de esta Unión Europea, que lo dice todo en nombre de la democracia, pero no es coherente con lo que hace después, ¿no? Es decir, en esa misma línea, es decir, él pone el foco en Zelensky. Al poner el foco en Zelensky desvía la atención de Putin, y cuando dice que Zelensky es un dictador, pues cuando dice que igual tendría que celebrar ahora elecciones, pues eso es lo que está haciendo, ¿no? Poner en cuestión el carácter democrático de Zelensky, que no es un santo, pero creo que democráticamente es más impecable que el propio Putin, ¿no? Y deja ahí en la sombra, en la penumbra, a un señor, Putin, que yo creo que el que menos reconocerá que es un dictador. Y Zelensky ha sido valiente. Sí. Otro se habría ido. Efectivamente, y después el pueblo ucraniano y Zelensky han demostrado una actitud heroica, ¿no? Es decir, con lo cual vamos a darle tiempo, es decir, podemos estar más o menos desconcertados, pero estoy convencido que la película solo está empezando, ¿no? Y lo mismo con Trump. Lo que pasa es que si la película sigue, estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho, pero si la película sigue con la reunión bilateral entre Putin y Trump, Ucrania dice, a mí el que me defiende es este que me insulta, claro. Y efectivamente también hay una condición, porque claro, se dice, no, bueno, es que es la doctrina Monroe, ¿no? Esto, América para los americanos, hombre, no. América para los americanos, nada, tú estás
viniendo a Europa y nos estás diciendo lo que tenemos que hacer. Eso no es Europa para los americanos. Yo creo que hay otro elemento importante que tampoco se ha tenido en cuenta, y es que es muy difícil luchar contra un estado de opinión generalizado, ¿no? Y los europeos habíamos ya interiorizado que Zelensky se había convertido en una persona que resistía frente a la invasión rusa y por lo tanto tenía el favor del público, por así decirlo, ¿no? Claro. No solo en Ucrania, sino en el conjunto de Europa, es decir, era la persona agredida, era la nación agredida, y por lo tanto él lo que hacía era resistir para evitar que se le siguieran comiendo partes o que le siguieran invadiendo partes del territorio, y por lo tanto él se ha ido recorriendo todos los países europeos, hablando con todos los presidentes de los diferentes países europeos para conseguir apoyo en defensa de su nación, ¿no? Entonces, el estado de opinión es que tú no puedes pasar de héroe a villano en un día, ¿no? Y que por lo tanto luchar contra ese estado de opinión en el que Zelensky era una personalidad y que se había convertido en alguien por lo menos popular en Europa, pues es complicado. Es complicado. Yo quiero resaltar la valentía que ha tenido Zelensky, ¿eh? No hay que recordar que el día 24 de febrero del 2022 los tanques rusos estaban a menos de 30 kilómetros del Parlamento de Kiev. Otro en su situación había cogido las de Villadiego y estaba en Londres al día siguiente. Él ha resistido. ¿Qué habría hecho Puigdemont? Lo sabemos. Sí, por ejemplo. Bueno, pero permitidme decir... no, tienes 30 segundos de reloj. Sí, en el discurso de hoy de Sánchez es que la verdad es que el personaje no lo soporto y de reconocerlo, pero tampoco me lo creo, ¿no? Es decir, cuando ha dicho no os dejaremos solos, es decir, este señor que abandonó a los de Valencia, 200 muertos, miles de personas afectadas, que diga no os dejaremos solos, ¿cómo te puedes creer a esta gente? Enrique, es que de verdad... Sí, no, es el quién es. Ves a von der Leyen, ves a Macron, que igual está con Maduro, que está con Trump. Pedro estaba en otra cosa. Pedro no sabe lo que es la política internacional. Él es un chico pues para hacer de relaciones públicas en un bar para guiris de Torremolinos. Y eso que se fogueó con Carlos Western. Ciertamente. Fue asistente parlamentario. No sé por qué parte se foguearía, pero bueno, efectivamente. Bueno, él está en lo que está. Y lo que está fundamentalmente es en tratar de mantenerse ahora mismo con un tinglado descomunal, en buena medida por los casos de corrupción, que seguimos averiguando cosas y no paran, y no van a parar. Aquí te lo hemos dicho, y creo que nos hemos coincidido todos, que la mayor corrupción del sanchismo, con todo, es la política. Es el haber entregado abiertamente el país a gente que ha querido romper el país. Y hoy lo ha vuelto a hacer. Y lo ha hecho con tu dinero, el tuyo. Sí, el tuyo, María Encarnación, que me estás mirando con esa cara, que te acabas de despertar ahora porque lo de Ucrania no te... tu dinero. Tu dinero se lo va a llevar un separatista catalán para pagar a un espía en los recreos de los colegios de los niños. No vaya a ser que hable español. No es una caricatura. Es así. Porque al final la condonación de la deuda de la Generalidad catalana, metida dentro del bloque de una condonación autonómica general, ¿que sabe usted lo que significa? Pues que a una casta política que ha dilapidado enteramente y no en beneficio de los catalanes, véanse los servicios públicos en Cataluña, empezando por la sanidad como están, ¿verdad? Bueno, a esa casta le perdonas que haya derrochado todo. Se lo perdonas y lo vas a pagar tú. Tú en Mollerusa y tú en el puerto de Santa María también. Bueno, el acuerdo, es así. ¿Satisfecho? N'estem satisfets. Ha anunciado el líder de Esquerra que Sánchez finalmente le perdonará la deuda a Catalunya. Aquest acord és un acord per una condonació de 17.104 milions d'euros, en concret 17.103,95. No serán 15.000, sino más de 17.000 los millones de euros que el gobierno condone a los separatistas. Y 2 puntos más de lo que se habría acordado en un inicio. D'un deute injust, d'un deute que mai no hauria d'haver existit. Es decir, un 22% de la deuda del FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica que le corresponde a la Generalidad. Y porcentaje, insisten en Esquerra, que equivale a lo que Cataluña invierte anualmente en materias como educación o en sanidad.
Lo cierto es que la catalana es la comunidad autónoma que más debe al Estado, más de 70.000 millones de euros. El acuerdo con el grupo separatista es parte, de hecho, del pacto firmado con el PSC para que Salvador Illa se convirtiese en presidente de la Generalidad, y la quita de la deuda se suma a los millones que el Estado se comprometió para la mejora de la red de rodalíes, la gestión de becas y el Fondo Anual de Investigación. Resultado de este acuerdo es también que la plantilla de los Mossos de Escuadra se vaya a ampliar hasta los 25.000 efectivos hasta el año 2030. Y todo para que así la Generalidad de Cataluña pueda hacer frente al control de la red de puertos y aeropuertos del Estado que Sánchez había negociado también con Junts. Puertos, aeropuertos y fronteras, y quieren inmigración, y ya veremos cómo acaba la cosa. El paquete donde ha metido todo esto, María Jesús Montero lo explicaba, y además decía que, bueno, que son 83.000 millones de deuda autonómica, que cómo no estar alegres de que te condonen la deuda. Una propuesta para asumir 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas. Se trata de una medida sin precedentes que va a beneficiar a todas, insisto, a todas las comunidades autónomas de régimen común. Esta medida saben que tiene su origen en el pacto de investidura que se firmó con Esquerra Republicana de Cataluña. Ella dijo que no se había pactado eso, que la detengan, que es una mentirosa, como lo que cantaba el otro. Bueno, ¿sabe usted en qué consiste la cosa? Vamos a ver. Esa deuda, en principio, tiene que pagarse con o bien los fondos adscritos a las comunidades autónomas, a esta comunidad autónoma en concreto, por el gobierno, y repercutida en los impuestos propios de cada comunidad autónoma de los ciudadanos. Quiere decir, se acabó el problema, lo condono, o sea, lo paso a la deuda de la Administración General del Estado. Con lo cual lo vas a tener que pagar tú igual, solo que por otra vía, y se acumula en la deuda pública española. Y concretamente la comunidad que más debe, que es Cataluña, su deuda, la deuda de la casta separatista catalana, la vamos a tener que pagar los catalanes y además todos los demás. ¿Dónde? En tu IRPF y en cualquier otro impuesto. La deuda sigue creciendo, los intereses siguen creciendo, cada vez más dinero del Estado para pagar a la gente que tiene nuestra deuda, que es el Banco Central Europeo, muy mayoritariamente, y los fondos de inversión que conocemos, y los chinos, y todo el mundo, porque estamos endeudados hasta las pestañas, ¿verdad? Y nuestros hijos seguirán pagando la deuda de estos irresponsables. Y un país que no controla su deuda es un país que está en manos de otros, punto. O sea, no hay más. No hay más. Por eso De Gaulle, por cierto, una de las primeras cosas que hizo fue denunciar la deuda pública francesa. Bueno, ¿qué ha dicho Vox? Que no le gusta nada, Fuster. Hombre. El Partido Popular, en su obsesión de hacer desaparecer a Vox, ya lo ha demostrado muchas veces, ¿no? Lo vemos también con las mentiras que difunden a través de ciertos periodistas, ciertos tertulianos. Pues, bueno, ahora se han unido el Partido Popular al acoso, al señalamiento, a la demonización. Se han unido el Partido Popular a ese acoso que hacen de Vox los proetarras de Bildu. Esto que estaba diciendo Fuster no era sobre este asunto. Fuster estaba hablando del asunto de Rentería, que si nos da tiempo comentaremos después, ¿vale? Fuster se ha referido a la cuestión de la condenación de la deuda de esta manera. No, Puigdemont, el fugao, el cobarde fugao, lo que quiere es seguir acumulando competencias a costa de todos los españoles. Esto no es otra cosa más que el chantaje del separatismo para encarecer sus apoyos a Pedro Sánchez, y que al final vamos a acabar pagando todos los españoles, y tanto lo vamos a pagar que acabamos de conocer que el gobierno va a condenar una deuda de más de 17.000 millones del separatismo en Cataluña. 17.104 millones, que vienen a ser 800 euros por cada trabajador que hay en España. 800 euros suyos, de todos ustedes, el mío también, van a ir a pagar esa deuda de los separatistas. Bueno, y en la misma línea Feijóo, y atención porque Feijóo ha dicho que las comunidades autónomas del PP, que son la mayoría, no van a aceptar esto. No sirve de nada, ¿eh?
Quiero decir, el Consejo de Política Fiscal está formado 50% por el Gobierno, 50% por las comunidades autónomas. Basta con que una comunidad diga yo sí entro para que se apruebe. Y Cataluña, evidentemente, va a votar que sí. Pero bueno, en todo caso, el gesto le honra. Digo yo, así, fijo. Evidentemente, las comunidades autónomas del Partido Popular han hecho público desde el mes de julio pasado cuál es su posición. Lo que quiere hablar el Partido Popular es de la financiación de las comunidades autónomas, no de cuánto vale el apoyo del independentismo para que Sánchez pueda estar unos meses más en el gobierno. Por tanto, los presidentes del Partido Popular van a votar que no. Van a votar que no a la desigualdad, a que se premie la mala gestión, a los privilegios y a la compra de la presidencia del Gobierno con pago en efectivo del dinero de todos los españoles a los independentistas. Y tiene razón en todo lo que dice. Hay un problema de financiación que hay que resolver como problema de financiación autonómica. Enrique Calvet y yo pensamos, incluso a lo mejor hasta Antonio Alonso Timón también, que el problema es el Estado autonómico, o sea, es quien lo financia. Pero bueno. Y ahora lo que tendrían que hacer quizá las comunidades del PP es sencillamente recusarlo por las bravas y no ir. Pero bueno, esto es otra película. Y como son y 41, nos vamos a ir a la publicidad. Y a la vuelta hablamos de este asunto y de lo que significa que es muy gordo. Es muy gordo. O sea, consagra la injusticia. Consagra la injusticia de un político, consagra su frivolidad, consagra el abuso del dinero de los ciudadanos y consagra el despotismo de un señorito que piensa que el Estado es suyo. Y no, de momento. Publi y hablamos. Sí, 23:46, 22:46 en Canarias, recta final. Acabamos de ver la cuestión de la condonación de la deuda, lo que significa de verdad. Es decir, todos pagaremos la irresponsabilidad de los políticos, se consagra una injusticia objetiva, es decir, al político que se endeuda no se le piden cuentas, al revés, se le compensa, ¿verdad?, con cargo a todos los españoles, todo ello además en un paquete que consiste básicamente en privilegiar al separatismo por haberse sublevado contra la nación de todos. Porque en el paquete no va solo la condonación de la deuda, va también el asunto de los mozos de escuadra, que es muy serio. O sea, la idea de llegar a 25.000 agentes, que seguirá pagando Interior, por cierto, esto no lo va a pagar nada. El año 2030, con control de fronteras, ¿eso a qué huele? Bueno, y a la pregunta que decía, ¿y en Cataluña cómo se percibe? Pues nadie mejor que Karina Mejías para contárnoslo. Sí, ¿no? Hoy han sido dos noticias, la verdad muy sorprendentes. La primera es la de la condonación de la deuda, que ya hemos oído a María Jesús Montero decir que dijo que era un acuerdo del pacto de investidura, cuando durante la negociación del pacto de investidura dijo que era mentira y que eso no se estaba produciendo. Hoy ha dicho que sí. Por lo tanto, se ha convertido en una raro, María Jesús Montero mintiendo. Que miente sistemáticamente. Y la otra ha sido la retirada de la proposición no de ley para que el presidente del Gobierno presentara una cuestión de confianza que se ha negociado en Suiza. Es decir, nuestro futuro, nuestra política y demás, ahora se negocia en Suiza y además se condonan... extranjero con un mediador extranjero que además ha dicho que no, retirar la proposición no de ley pidiendo una cuestión de confianza porque tenemos que darles margen para que cumplan los acuerdos de subasta de la investidura, ¿no? Y bueno, hoy era el día para cumplir los acuerdos de subasta de la investidura. Uno era la condonación de deuda. Y lo curioso es que esa condonación de deuda, esos 17.000 millones que se han condonado, fueron a pagar la fiesta del independentismo. O sea, no los vemos los catalanes traducidos en beneficios para nosotros, porque no van ni a sanidad ni a educación, como siempre se dice. En estos momentos la sanidad catalana está sufriendo una grave crisis de profesionales y, por lo tanto, de asistencia y de servicios. La educación está a la cola de todos los indicadores europeos e internacionales, los catalanes e incluso los nacionales, porque hay comunidades autónomas que han pasado por encima de los niveles educativos de Cataluña. La dependencia está generando situaciones de gravedad para personas mayores que la necesitan o para personas con necesidades especiales que la necesitan, y estamos en unos índices de inseguridad y de criminalidad alarmantes. Por lo tanto, ese dinero a los servicios básicos no ha ido, porque si hubiera ido tendríamos unos servicios básicos estupendos, y no ha ido. Por lo tanto, ¿a dónde ha ido? A pagar la fiesta independentista, a financiar embajadas, en donde ahora ya no solo hay un delegado de la Generalitat en Washington
Washington y otro en Etiopía, sino que ahora ya hay un segundo embajador, a generar una administración pública ineficiente y elefantiásica en donde se colocan familiares, amigos y conocidos, y de todo eso a los catalanes no nos llega nada y sigue habiendo un éxodo de talento y de catalanes hacia fuera de Cataluña que es absolutamente alarmante. Cuando eso se mida en términos de pérdida de talento y de pérdida de oportunidad, el resultado va a ser dramático. Óscar Antonio Enrique. Sí, decías tú, Esparza, que esto lo pagarán nuestros hijos. Yo creo que no, porque se habrán ido, porque ellos sí que no tienen futuro. Es decir, este dinero, lo decís, es decir, primero es premiar a aquellos que más gastan y es castigar a aquellos que han hecho una economía de buen padre de familia, ¿no?, que se decía tradicionalmente. Es una auténtica tomadura de pelo, es decir, demuestra hasta qué punto llega la degradación de la democracia, la degradación de las autonomías, que es un fracaso en sí mismo, y sobre todo esa concepción que tienen del Estado esta gente que nos gobierna y que bueno, pues están en manos de un autócrata, ¿no?, un dictador que se toma España como si fuera su cortijo, que se cree con el derecho a trocearlo a su gusto y que, desgraciadamente, si esto sigue así, al final ni siquiera lo pagará en la cárcel, que es donde tendría que estar. Pero tú lo has explicado muy bien, Karina, porque lo sufrís. Y antes en publicidad estabas diciendo que se ha producido un éxodo como el que se produjo anteriormente en el País Vasco. 182.000 personas tuvieron que irse. ¿Cómo no van a ganar esta gente si solo se quedan ellos, ¿no?, que son los que viven? Tú ves a Junqueras, que efectivamente le ves físicamente y sabes que parte de la fiesta se la come. Es decir, pero también hablemos de los inmigrantes, ¿no? Es decir, porque tú decías, bueno, no ha ido a servicios sociales, no ha ido a sanidad, no ha ido a educación. Bueno, pues quizás también vaya mucho de este dinero para los inmigrantes, ¿no? Y sobre todo hay que decir también que esta señora, que no hace otra cosa que mentir, que es odiar y mentir a partes iguales, encima da un plus a aquellas autonomías que hayan subido los impuestos. Es decir, aquellas que más explotan se verán aún más premiadas. Es decir, es una indignidad. Lo decía al principio, creo que Timón, yo no sé qué tiene que pasar para que la gente salga a la calle, reaccione y se rebele contra esta pandilla de sátrapas, de oligarcas que están arruinando en muy poco tiempo lo que tanto tiempo, tanto sacrificio y tanta sangre costó construir. Tú imagínate, del éxodo de empresas que hubo, solo ha vuelto una, que es el Banco de Sabadell. Porque ahora tenía que afianzar la OPA que tenía del BBVA, ¿no? Pero es que de las empresas que ha vuelto, que se fueron, no ha vuelto ninguna prácticamente, ninguna. Entonces, eso es una marcha también de personas que trabajaban en esas empresas que a la larga, aunque hayan dejado aquí algunas sedes y hayan cambiado su sede social a otro sitio, con el paso del tiempo van marchándose y además que generan un ecosistema a su alrededor, porque todas necesitan de abogados, de procuradores, de economistas, de no sé qué, que van a ir a contratarlos a otras comunidades autónomas. Y eso es, en términos de pérdida para Cataluña, es gravísimo. Antonio Enrique. En primer lugar, esto es una indecencia de las mayores que se ha cometido en los últimos tiempos, y voy a decir que casi desde la aprobación de la Constitución española de 1978. Es por lo que apostamos y por lo que se apostó en la Constitución del 78 es por la cohesión territorial. Esto, desde luego, lo que hace es descohesionar territorialmente el país. En segundo lugar, estamos hablando de 17.100 millones de euros. Eso es más del presupuesto que tienen anualmente 13 comunidades autónomas de este país. Solo superan los 17.000 millones de euros la Comunidad Autónoma de Madrid, la Comunidad Autónoma de Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, o Andalucía y Comunidad Valenciana, porque el de Andalucía es superior, 40 y tantos mil millones frente a 31.000 de la Comunidad Valenciana. Es más de un año de presupuesto de 13 comunidades autónomas. O sea, estamos hablando de una cantidad que desde luego no es nada baladí. En tercer lugar, como ha dicho Karina, esto no va para los catalanes, para los servicios públicos, ni educación, ni sanidad, ni nada. Esto va para pagar la fiesta de los separatistas, claro, que viven estupendamente de esto y que además se han retratado, porque hemos asistido perfectamente al chantaje. La cuestión de confianza, y ahora ya no ponen la cuestión de confianza porque les dan
una inyección de 17.100 millones de euros, que se dice pronto. Y por último, esto al final en lo que se traduce es en un empobrecimiento de todo tipo en Cataluña. En el tema de educación se han ido los mejores profesores, ya no quieren estar en Cataluña, los sanitarios no quieren estar en Cataluña, los funcionarios no quieren estar en Cataluña y, como dice Carina, todo el mundo que puede se va de Cataluña porque el clima es irrespirable. Enrique. Sí, bueno, a mí vamos a añadir, yo aconsejo a la gente no votar ya a Ayuso, sino votar al primer mangante que esté dispuesto a gastar hasta lo que sea en fiestas y tal, porque ya sabemos que lo de intentar hacer una política económica razonable y de gestión en una comunidad autónoma no sirve, al final te pagan los errores y tú ves muy bien. Bien, eso por decir que es un error majestático, monumental, que además, por añadir a lo que se dice, aumenta enormemente la desigualdad en España. Y ningún gobierno que aumente la desigualdad puede considerarse progresista. Y después a mí siempre me seguirá ensayando, estando de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí, por supuesto. Bueno, como diría yo, la indiferencia de la sociedad española ante la humillación. Es decir, es que se hace además de una manera absolutamente humillante. A ver cómo le va a María Jesús Montero. En Andalucía. Claro, aquí viene un efebo un poquito gordito, que además un poquito estrábico, pero en fin, muy presentable, ¿verdad? Y se chulea absolutamente todo el mundo. Son 17.000 de una cosa injusta, claro, porque tenemos... Bueno... Es una tomadura de pelo. Pero es eso, es una humillación de España cada día, una tras otra, una cosa tras otra. Exactamente, no le duele. Señores, hemos de irnos hoy un minuto antes, con lo cual antes de irnos quiero contar una cosa como homenaje. Hace unos días teníamos aquí, 15 días, a Amaia Martínez, que es la portavoz de Vox en el Parlamento Vasco. Este fin de semana en Rentería, Vox ponía, como en otros lugares del País Vasco, una carpa. Tenemos las imágenes. Bueno, o sea, fue terrorífico. Vamos a ver, por favor, cuando podáis, las imágenes del acoso de una horda salvaje, porque no tiene otro nombre, de etarras, pues son etarras, a la carpa de Vox. ¿Escuchamos? Todo esto venía después de que el Ayuntamiento de Rentería hubiera hecho pública una declaración suscrita por el Partido Popular. Aquí la vamos a ver, que es que de verdad que no sé lo que hay en esas cabezas. Vamos a ver cuando queréis, por favor, el papelico. Que lo que hay es miedo. Pues que se vayan. Que se vayan, si tienen miedo que dejen la política. Ahí está. Que se vayan. Hemos recorrido un largo camino en la defensa de los derechos y las libertades, dicen los de Bildu, que es el ayuntamiento, ¿verdad? Y hacemos un llamamiento a que cada uno de su ámbito sigamos cohesionando la comunidad y profundizando en los valores democráticos. Evidenciar mediante el vacío la falta de apoyo. Bueno, vamos a ver. De verdad, yo este señor no sé lo que tiene en la cabeza, el concejal que... Aquí no vamos a sacar su cara, ha salido en redes sociales, efectivamente el miedo es libre, pero mira, chico, ser concejal del PP, de Vox, en el País Vasco es muy jodido, ya lo sabemos. Si tienes miedo, no entres. Pero lo ha sido toda la vida. Pero hay una del dirección. PP, no de Vox, del PP. ¿Quién? Ser... Tú acabas concejal de decir... Concejal de Vox, has dicho, no, del PP. En este caso del PP. De Vox y del PP. Que querías decir que... Pero este señor tiene una dirección, ¿no? Digo yo que esto y a esa todavía no se le ha oído hablar. Y ahora hay que marcharse, ¿por qué? Porque a la vuelta viene un programa nuevo de fútbol para Óscar y para Antonio, que son futboleros. Óscar Rivas, Enrique Calvet, Antonio Nelson Timón, Karina Mejías, mil gracias. El Curcubito se llama. El curubito, perdón. El curcubito es lo de la cucurbitácea, que mira, tratándose de fútbol, lo de la cucurbitácea, a mí me parece que guarda cierta relación. Pero este chiste. Invitarán un día al programa ese de fútbol. Adiós.